Sin embargo, lo que Blake no esperaba era que, según el informe que le proporcionó la enfermera Joy, la calidad de la energía dentro del cuerpo de Ceruledge era extraordinaria, incluso comparable a la de un miembro de la Élite 4. Pokémon podía alcanzar. No se mencionó el ala arcoíris. Parecía que ni siquiera la familia Joy tenía datos sobre O en su base de datos. Por supuesto, también era posible que el ala arcoíris se hubiera ocultado activamente, por lo que no fue detectado. Gracias, enfermera Joy. Ha trabajado mucho. Al recuperar la Pokéball que contenía a Ceruledge, Blake le dio las gracias a Joy. No hay problema. Si alguna vez necesitas algo, hermanito Blake, no dudes en venir a buscarme. Aunque solo soy doctora y enfermera, tengo mi fuerza. Mientras hablaba, Joy le guiñó un ojo con picardía. Hay que reconocer que las enfermeras Joy eran prácticamente idénticas. Si esta no hubiera sido tan enérgica y diferente en personalidad a Joy Yue, Blake la habría confundido con la hermana Yue de Ciudad Laverre. Tras charlar un rato con la enfermera Joy, Blake regresó al salón del centro Pokémon, con la intención de esperar allí a que Valeria terminara su batalla y viniera de buscarlo. Después de todo, no sabía cuándo terminaría Valeria. Si regresaba al gimnasio Santalune justo cuando Valeria terminara y se marchara, ¿no se perderían? Así que, para estar seguro, Blake decidió esperar aquí un rato. ¿Y si Valeria correría peligro? ¿Acaso pensaba que un gran líder de gimnasio no podría proteger a una niña? ¿O que alguien cometería un crimen contra una entrenadora de nivel superior a plena luz del día en la calle? Además, de vez en cuando uno se encontraba con agentes patrullando o con la agente Genji por las calles. ¿Acaso pensaba que eran inútiles? Podría decirse que, mientras Valeria no se adentrara repentinamente en la naturaleza, básicamente no correría ningún peligro. Sin embargo, poco después de que Blake se sentara, divisó una figura familiar. Ese llamativo peinado parecido al de un león y ese color de pelo naranja rojizo casi punk, aunque hubiera diferencias con la animación, su identidad era obvia. Era el conocido investigador, empresario y filántropo que aparecía con frecuencia en periódicos y grandes medios de comunicación, y también el futuro líder de la mayor organización villana de Kalos, Team Flare. Lisandre. En el instante en que lo vio, los pensamientos de Blake se aceleraron. No entendía por qué aquel hombre había aparecido allí. El Lisandre actual no tenía barba y parecía bastante joven, pero basándose en los miembros del Team Flare vistos anteriormente, estaba claro que el Lisandre actual ya había establecido el Team Flare en las sombras. Si se trata de un Lisandre que aún no hubiera fundado el Team Flare, Blake podría haber intentado ayudarlo y hacerlo menos extremista. Pero ya no había vuelta atrás. El hecho de que pudiera convertirse en el líder de una organización y avanzar con determinación hacia su objetivo demostraba que su voluntad era tan firme que no podía ser doblegada por unas pocas palabras. Precisamente porque había visto tanta oscuridad, abogó con tanta vehemencia por la creación de un mundo nuevo. La pregunta ahora era, ¿por qué estaba Lisandre aquí? Blake no pensó ni por un segundo que aquel hombre estuviera allí solo por turismo. Una persona tan calculadora como él no haría nada sin sentido. Además, el hecho de que el propio líder viniera personalmente significaba que debía haber algo muy importante en la ciudad de Santalune. En ese momento, Lisandre, que estaba sentada en una silla tomando café, pareció presentar algo. Miró hacia atrás y vio a una joven muy hermosa que lo observaba. Lisandre simplemente esbozó una leve sonrisa y se acercó levemente, luego continuó saboreando el café que tenía en la mano, mientras que su mano derecha enviaba un mensaje sin dejar rastro. Blake, al haber sido descubierto, no se sintió incómodo. Tras retirar la mirada con calma, comenzó a pensar. Según lo que sabía, Lisandre poseía una fuerza comparable a la de un campeón, pero dado que la línea temporal actual era temprana, el oponente solo debería tener la fuerza de un líder de gimnasio o de una élite en este momento. Si solo se trata de un nivel de líder de gimnasio, podría intentar detener las acciones del otro. Si era de nivel de alto mando, entonces olvídalo, no podría ganar. Además, no tenía ningún motivo para intervenir y detenerlo ahora. No podía simplemente acercarse corriendo y decirle, sé que eres el líder del equipo Flare, así que voy a detenerte, ¿verdad? Hacer eso no lograría nada. Dada su identidad pública, nadie creería que era el líder del equipo Flare. Además, nadie sabía aún que era el equipo Flare, lo que lo hacía aún más imposible. Después, sin duda se convertiría en objetivo del otro bando. Ser blanco de una organización con un poder tecnológico extraordinario y cuadros poderosos no sería nada agradable. Así que, incluso si quisiera detenerlo, tendría que usar un disfraz adecuado.
Dio la casualidad de que tenía habilidades de maquillaje comparables a las de una reconstrucción facial. Llegado el momento, cambiaría su apariencia y lo seguiría en secreto para echar un vistazo. Recompensas, consecuencias y decisiones. Capítulo 152. La búsqueda del nuevo sistema, grandes recompensas, consecuencias y decisiones. Al cabo de un rato, Lisandre hizo un movimiento arrepentido, abandonando el centro Pokémon y dirigiéndose a un lugar desconocido. Al ver esto, Blake miró a través de la ventana de cristal. Lisandre se dirigió hacia la ruta 3. Entonces le pidió a la enfermera Joy que estuviera atenta a una hermosa joven con una EV Valeria y que le dijera que había ido a la ruta 3. Entonces, Blake abandonó el centro Pokémon. Sin embargo, no siguió las instrucciones al pie de la letra. En cambio, encontró una tienda de cosméticos, compró maquillaje para usarlo más tarde y luego buscó un lugar apartado. Gracias a la falta de tiempo y a su gran habilidad con el maquillaje, tardó menos de 3 minutos en transformarse. Debido a su cabello, su disfraz tuvo que inclinarse hacia una apariencia más femenina. La apariencia de Blake se había transformado en la de una chica sencilla, de pelo corto y con pecas en la cara. Una vez que todo estuvo listo, Blake partió hacia la ruta 3. Por otro lado, Lisandre miró la información que le enviaban sus subordinados por teléfono, y una oleada de emoción apareció en su rostro, normalmente sereno. La información que se mostró era el perfil personal de Blake. Con tan solo 10 años, ya era un entrenador de nivel líder de gimnasio. Todos los vídeos de combates disponibles demostraban que era un genio sin igual. Sin embargo, para su sorpresa, a pesar de ser una joven tan hermosa, en su perfil figuraba como hombre. Pero no creía que la joven fuera un chico, inclinándose más por la idea de que se trataba de un error del personal técnico. Después de todo, ¿cómo podía un chico parecer tan femenino? Parece que aún nos falta capacidad técnica. La organización lleva poco tiempo establecido y el personal técnico es recién formado. Comer un error tan pequeño, me hace pensar que tendré que volver a elevar los estándares de evaluación. Lisandre se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo un ligero cansancio. Dado que la organización era de reciente creación, tuvo que ocuparse personalmente de muchas cosas, por lo que llevaba mucho tiempo sin descansar. Sin embargo, quizás pueda intentar reclutar a esta joven. Si pudiera utilizar un genio semejante para su causa, su ideal de crear un mundo nuevo y perfecto podría lograrse mucho más rápido. Pero antes de eso, ocupémonos de algunos asuntos. Lisandre sacó una tableta que mostraba un mapa del bosque de Santa Lune, con un punto rojo particularmente prominente. Las ruinas están allí. Tras confirmar la ubicación, Lisandre se puso en marcha. Mientras tanto, tras buscar un poco y preguntar a Pokémon salvajes, Blake finalmente encontró el rastro de Lisandre y lo siguió lentamente. Armarouge estaba a su lado por si acaso, y también para ayudar a traducir lo que decían los Pokémon salvajes. Armarouge observó el aspecto actual de Blake. Aunque sabía que era su entrenador, aún se sentía algo incómodo. ¿Dónde se había metido su increíblemente bella entrenadora? ¿Qué hace Lisandre en el bosque de Santa Lune? Recordó cuidadosamente la trama relacionada con Ashen Kalos, pero el bosque de Santa Lune no parecía tener nada especial. Ding. Evento especial activado. Investigar y detener. Justo en ese momento, el silencioso sistema habló repentinamente, sobresaltando a Blake. Rápidamente abrió el sistema para comprobarlo. Evento especial. Investigar y detener. Grado del evento. Épico contenido del evento. Como líder del Team Flare, debe haber una razón para que haya venido personalmente al bosque Santa Lune. Investigue su propósito y détenlo. Recompensas por completar. 5000 puntos de tejido de sueños, 1 máquina técnica de estado, nuevo artículo de la tienda del sistema. Parche de habilidad, disponible después de completar la segunda mitad de la misión, nueva función del sistema asistencia, disponible después de completar la segunda mitad de la misión. Al ver las recompensas que ofrecía el sistema, incluso Blake no pudo evitar sentirse tentado. Esa habilidad podría usarse para el EV de Valeria. Cuando su EV evolucione a Silveon en el futuro, tendría la habilidad piel feérica. Entonces, al aprender Bozarrón, sería invencible contra los Pokémon de tipo dragón. Y esa función de asistencia, aunque no estaba seguro de qué hacía exactamente, podía intuirlo. Podría implicar llamar a Pokémon poderosos para que le ayuden. No sabía si esta función del sistema era una oportunidad única. Si la perdía, podría desaparecer para siempre. Así que tenía que conseguirla.
Sin embargo, ya fuera por la mejora de habilidades o por la nueva función del sistema, tenía que completar la segunda parte de la misión. Detener a Lisandre. Esto significaba que la batalla era inevitable. Si el oponente ya tiene la fuerza de un miembro de la Élite 4, ¿en qué se diferencia de alguien que camina hacia su perdición? A menos que, hagámoslo. Es solo Lisandre. Me niego a creer que Mega Mauile no pueda vencerlo. Con la mega evolución como su as bajo la manga, incluso si el oponente era realmente un miembro del alto mando. Entrenador, siempre y cuando el oponente no tuviera más de 3 niveles de alto mando con respecto a los Pokémon, confiaba en poder escapar ileso. Si solo quedara uno, quizás incluso tendría la oportunidad de derrotarlo. ¿Y por qué estaba tan seguro? Era, naturalmente, por la habilidad de Mauile tras la mega evolución. ¿Comprendes el valor de un poder inmenso? Si solo fuera por el impulso de la mega evolución, Mauile solo podría defenderse contra un alto mando de nivel 4. Pokémon durante un corto tiempo, pero con UG Power, la historia fue diferente. Como no había tenido una idea clara de lo que era un poder inmenso anteriormente, había cometido algunos errores de juicio en sus estimaciones. ¿Qué significa duplicar tu fuerza? Digámoslo así. La fuerza de un puñetazo de una persona normal es de 50 kilogramos, pero con el aumento de UG Power, se convierte en 100 kilogramos. Convierte a una persona común y corriente en una persona altamente capacitada al instante. Y eso incluso con una base pobre. Gran poder es un aumento porcentual considerable. Con la base de Mauile, este impulso era aún más aterrador. Por eso Ceruledge casi se derrumbó cuando Mauile aplicó un poco de fuerza anteriormente. Una base sólida, un físico poderoso, las mejoras de atributos de mega evolución, el doble de poder de ataque de UG Power, y ahora, con él en las sombras y el enemigo en la luz, incluso podría acumular algunas mejoras de Swords Dance. En esta situación, incluso contra el nivel 70, el límite superior del nivel de los 4 de élite Mauile tendría posibilidades. Suponiendo que tenga todas las mejoras activadas. De repente, a Black se le ocurrió otra idea. Hacer esto expondría la mega evolución a Lisandre. En el anime, Lisandre fue capaz de causar tal revuelo poco después de que se descubrió la mega evolución. Ahora que la línea temporal se había adelantado tanto, si se enteraba, aunque su tecnología actual no era tan avanzada, solo sería cuestión de tiempo. Actualmente, no tengo a Ash ni a Greninja para que me ayuden, y Diantha solo es una entrenadora de nivel líder de gimnasio. Cuando llegue el momento, tendré que valerme por mí misma. ¿Y qué hay de resolver el problema de Lisandre de una vez por todas? No es que Black lo hubiera pensado, pero como nunca había matado ni siquiera un pollo en su vida anterior, no podía obligarse a hacer tal cosa. Además, Lisandre aún no había cometido ningún delito. Dada su buena reputación e influencia social, su desaparición sin duda sería investigada, y entonces Black se vería en serios problemas. Además, sus Pokémon eran demasiado reconocibles. Lisandre no era tonto. Una pequeña investigación lo llevaría directamente hasta él. ¡Arr, qué fastidio! Black se frotó la cabeza, sintiendo que iba a explotar. ¿Por qué tenía que toparse con esto cuando llevaba una buena vida? Y, sin embargo, no podía rechazar las recompensas que el sistema le ofrecía. Luchar es peligroso, huir es insatisfactorio, dejarlo huir tras la victoria es arriesgado y matar está fuera de toda discusión. Black sintió que estaba demasiado indeciso. Era como si tuviera dos personitas en la cabeza, discutiendo constantemente. Mátalo. Matarlo lo solucionará todo de una vez por todas. Le susurró el pequeño demonio al oído. No puedes matarlo. Si lo haces, serás un asesino. Si te descubren, la situación se descontrolará. Tienes que pensar en Valeria y en la Mary, replicó el angelito desde el otro lado. Ambas partes tenían sus argumentos, lo que hacía que los pensamientos de Black eran aún más caóticos. ¿Jinete de la armadura? Armarouge notó que algo andaba mal con Black y lo tocó suavemente, mirándolo con preocupación. Ese simple contacto hizo que Black volviera en sí, sacándolo de su estado de agotamiento mental. Perdón por preocuparte. Estoy bien, Black dejó escapar un largo suspiro y le dijo a Armarouge. Iré paso a paso. Black no quería hacer nada que fuera en contra de su propia voluntad. Aunque pueda parecer un poco cobarde, no todo tiene una sola solución. Al tener una segunda oportunidad en la vida, solo quería vivir feliz con su familia. ¿Y qué si se descubre la mega evolución? ¿Y qué si el Team Flare me ataca? Solo tengo que derrotarlos a todos. Este capítulo es un poco denso y a algunos les puede resultar incómodo de leer. Pido disculpas por ello, pero es inevitable en aras del realismo.
Considerar las consecuencias antes de actuar es un hábito que el protagonista conservó de su vida adulta. Lisandre es un personaje controvertido. No es precisamente una buena persona, pero tampoco es pura maldad. Teniendo en cuenta la personalidad del protagonista, decidió adoptar un enfoque más moderado. Además, dado que se trata de una historia de Pokémon, aunque el mundo Pokémon sea una pseudoutopía, este tipo de cosas aparecerán con menos frecuencia más adelante. Por supuesto, si se tratara de alguien verdaderamente irredimible que amenazara a su familia o si no hubiera repercusiones, no dudaría en actuar. Además, tengo una solución aún mejor para abordar este asunto, garantizando que no queden preocupaciones pendientes y permitiendo que la trama se desarrolle sin problemas. Capítulo 153. Nivel de los 4 de Elite Pyroar. Tras tomar su decisión, Blake siguió el rastro con Armarouge. Poco después, Blake vio a Lisandre. Para evitar ser descubierto, Blake se escondió entre los árboles con la ayuda de Armarouge y los siguió lentamente, manteniendo una distancia difícil de detectar pero fácil de seguir. Tras seguirlo durante casi 10 minutos, Blake vio a Lisandre sacar un reflector y entrar en una cueva. Blake y Armarouge se miraron. Armarouge era demasiado llamativo en la penumbra de la cueva. Sería demasiado difícil seguirlo adentro sin ser visto. De repente, Blake sintió que la Pokéball que llevaba en la cintura, y que contenía a Ceruled, temblaba. Ceruledo ha despertado. Dijo Blake con grata sorpresa, e incluso Armarouge, siendo el hermano mayor, mostró una expresión de felicidad. Al abrir la Pokéball, Ceruledge apareció justo delante de ellos. Al mirarlo, Blake preguntó: ¿Cómo te sientes? ¿Está bien tu cuerpo? Al oír esto, Ceruledge negoció con la cabeza, indicando que estaba bien. Bien, entonces todo está bien. Como ya estás despierto, las cosas serán mucho más fáciles ahora. Cabe destacar que la llegada de Ceruledge fue oportuna. Con él presente, no fue necesario que el fácilmente detectable Armarouge los siguiera. El cambio al más sigiloso Ceruledge les permitido continuar. Además, en comparación con Armarouge, Ceruledge era más adecuado para protegerlo. En caso de peligro, podría arrastrar inmediatamente a Blake al espacio de las sombras y escapar rápidamente. Después, Blake le explicó brevemente el plan a Ceruledge, llamó a Armarouge y le pidió a Ceruledge que se sumergiera en su sombra para protegerlo. Una vez que todo estuvo listo, Blake se acercó con cautela a la cueva y se deslizó silenciosamente en su interior. Dentro de la penumbra de la cueva, Blake apenas podía distinguir el camino gracias a su excelente visión nocturna. «Hay algo aquí. ¿Por qué vino Lisandre específicamente aquí?» Aunque Blake sintió curiosidad, no era momento para pensamientos ociosos, así que calmó su mente y continuó adentrándose. Tras caminar durante un tiempo indeterminado, Blake notó unas luces parpadeantes cerca y se acercó sigilosamente. Escondido tras una roca, Blake miró hacia la fuente de luz y vio que Lisandre se había puesto de alguna manera su atuendo profesional y estaba buscando algo en las paredes. Evidentemente, este era el final de la cueva, y en la pared de este callejón sin salida se pudieron apreciar varios dibujos muy detallados. Sin embargo, tal vez debido al paso del tiempo, los murales aquí presentes habían sufrido cierta erosión y no se conservaban en perfecto estado. Sin embargo, esos dibujos contienen bastante información. El primer mural representaba una escena de un Pokémon gigante con aspecto de pájaro causando estragos por todas partes, mientras que el segundo mostraba un Pokémon con aspecto de ciervo que daba cobijo y protegía a la gente. El tercer mural estaba demasiado dañado como para poder distinguir algo. En cuanto al cuarto y último mural, la mitad superior estaba tan desgastada que era irreconocible, pero la mitad inferior mostraba un incendio masivo, con todos huyendo exhaustos como si estuvieran sufriendo un terrible desastre natural. En ese momento, Lisandre estaba tanteando constantemente el mural, probablemente buscando algún mecanismo oculto. Blake no actuó precipitadamente porque la primera parte de su misión consistía en investigar y averiguar exactamente qué hacía Lisandre allí. Por lo tanto, tuvo que esperar a que Lisandre encontrara lo que buscaba antes de poder intervenir para impedir que se lo llevara, completando así la misión a la perfección. «Lo encontré. Está aquí», gritó Lisandre de arrepentimiento. Presionó ligeramente sobre una protuberancia en el muro de piedra, y la pared comenzó a vibrar, desprendiendo una gran cantidad de polvo. En menos de un minuto, se abrió una grieta en medio del muro de piedra, revelando un pasadizo que conducía al interior. Lisandre no dudó y siguió adelante, con Blake siguiéndole sigilosamente. Unos minutos más tarde, Lisandre finalmente llegó a su verdadero destino.
En este lugar oculto, las paredes de piedra circundantes estaban inscritas con innumerables símbolos extraños que no parecían escritura moderna. En la salida del pasillo había un gran marco de puerta que le proporcionaba cobertura, y Blake se escondió detrás de él, evitando por poco ser descubierto. Al mismo tiempo, liberó a Mauile, quien en silencio nos usó danza de espadas y acumulación, esperando el momento adecuado. Blake observó cómo Lisandre miraba con entusiasmo el texto en las paredes de piedra. Justo cuando sacó su teléfono para tomar una foto, Blake entrecerró los ojos, sabiendo que había llegado la oportunidad. Golpe bajo. En la silenciosa cámara de piedra, una voz fría resonó de repente, haciendo que a Lisandre se le erizara el vello. Piroar, protégete. Casi instintivamente, Lisandre presionó el botón de la Pokéball que llevaba en la cintura, y un poderoso Piroar apareció inmediatamente ante él. Un escudo protector verde se levantó repentinamente, bloqueando el golpe bajo de Mauile. Los ojos de Blake se entrecerraron mientras revisaba inmediatamente la información de Piroar. Especie. Piroar atributo. Fuego, normal género. Masculino habilidad. Inquietar potencial. Naranja nivel. 62, nivel de los 4 de élite, habilidades. Al ver ese alto nivel de 62, Blake frunció el ceño. La situación que menos deseaba se había producido. A estas alturas, Lisandre ya poseía un poder de combate de nivel 4 élite. Esto también significaba que si Mauile quería derrotarlo, le costaría muchísimo esfuerzo. Afortunadamente, Blake había hecho que Mauile apilara 2 capas de danza de espadas y 3 de acumulación de antemano. El Mauile actual tenía mejoras de +4 en ataque físico y +3 en defensas duales. Incluso si el oponente era de nivel alto mando, Mauile podía intentar derrotarlo desde su forma base. ¿Por qué no apilarlos al máximo? Porque el estado actual era el límite que el cuerpo de Mauile podía soportar sin estar bajo demasiada presión ni consumir una resistencia excesiva. Lógicamente, solo después de alcanzar el nivel de los 4 de élite se podría ignorar la carga de 2 danza de espadas y proceder a un tercero. Pero la constitución de Mauile superaba con creces la de los Pokémon ordinarios, lo que le permitía ir un paso más allá y usar Stockpile 3 veces después de 2 Swords Dance sin sufrir ninguna desventaja. ¿Quién eres? No recuerdo haberte visto. ¿Por qué me atacas? Lisandre miró con calma a la persona que estaba en la entrada del pasaje. Bajo la luz del reflector, Lisandre vio claramente que su atacante era una chica vestida con sencillez, se había cambiado mientras se maquillaba, de aspecto común y corriente, con pecas en la cara. Aunque era bajita, al observar su rostro relativamente maduro, Lisandre calculó que la chica tendría alrededor de 17 o 18 años. Blake no dijo mucho y continuó ordenándole a Mauile. Usa el lanzamiento sísmico. Frente a un Piroar de tipo normal, los movimientos de tipo lucha infligirían más daño. Mauile se acercó y llegó ante Piroar en un instante, abriendo la gran boca de su lomo para morder a Piroar. Al ver esto, Piroar instintivamente quiso retroceder y esquivar, pero su entrenador estaba justo detrás de él. No solo no podía retroceder, sino que tampoco podía esquivar. Además, a esta distancia, ni siquiera podía usar ataques especiales, ya que sería demasiado fácil herir accidentalmente a su entrenador. Sin poder hacer nada, Piroar solo pudo acumular fuego hacia adelante, con llamas cubriendo sus colmillos mientras usaba colmillo de fuego contra el cuerpo principal de Mauile. Últimamente, con el inicio de las clases, el tráfico ha disminuido mucho y los datos son pésimos, Espero que puedan ayudarme y recomendarlo. Capítulo 154. Luchando contra Lisandre, Mega Evolución. Justo cuando el colmillo de fuego de Piroar estaba a punto de impactar el cuerpo de Mauile, la enorme boca de Mauile se aferró primero a la parte media del cuerpo de Piroar. Su inmensa fuerza levantó un Piroar del suelo, interrumpiendo así el ataque del colmillo de fuego. Estallido. Un fuerte estruendo resonó cuando Piroar fue lanzado violentamente contra el suelo, creando un cráter de 2 metros de diámetro. Rugido. Piroar dejó escapar un grito de dolor, pero continuó sacudiendo su cuerpo, tratando de liberarse de la enorme boca. Aunque la boca de Mauile poseía una fuerza de mordida extremadamente poderosa, complementada por el impulso de danza de espadas, su fuerza de mordida había alcanzado un nivel completamente nuevo. Sin embargo, la diferencia en fuerza bruta seguía existiendo. Después de que Piroar forcejeara durante un rato, Mauile finalmente no pudo contenerlo y lo dejó escapar. Esta fuerza, al observar las marcas de mordedura en la parte media del cuerpo de Piroar, Lisandre calculó aproximadamente el poder de su oponente.
Aunque desconozco quién te envió, debo decir que ser capaz de entrenar a un Pokémon hasta este nivel de fuerza a tu edad es realmente digno de admiración. Como emprendedor, Lisandre tenía, naturalmente, rivales en los negocios. En su opinión, la persona que tenía delante había sido enviada por uno de sus competidores. Aunque desconocía cómo rastreaban sus movimientos, aún así no estaban a la altura. Como tengo asuntos importantes que atender, no voy a seguir jugando a las casitas contigo. El tono de Lisandre cambió, su expresión pasó sin problemas de los elogios a la fría indiferencia. Miensao, acaba con esto rápido. Lisandre lanzó otra Pokéball, liberando a un Miensao. Como era de esperar, ha ocurrido lo peor. El corazón de Blake se encogió al mirar al Miensao que tenía delante. La razón era simple. Este Miensao también era un miembro de la Élite 4. Pokémon. Especie. Miensao atributo. Lucha género. Masculino habilidad. Temerario potencial. Morado intenso nivel. 61, nivel de los 4 de élite, habilidades. Al observar a Miensao, Blake se mostró algo preocupado por ese Gyarados variocolor que apareció en el anime. No sabía si el Lisandre actual tenía ese Gyarados variocolor, o si estaba en el nivel de alto mando si lo tenía. Pero incluso sin él, 2 de nivel de alto mando los Pokémon ya eran más de lo que un Mawile normal podía manejar. Entonces no tengo otra opción. Dicho esto, la mano izquierda de Blake rozó ligeramente el brazalete de su mano derecha, y la marca de la piedra angular emergió de él. Con los lazos como guía, supera los límites y aquí, renace rompiendo barreras. Mawile, Mega Evolución. Mientras Blake pronunciaba sus palabras, bajo la mirada atónita de Lisandre, unas cadenas de luz se extendieron desde la piedra angular y la megapiedra, conectándolas entre sí. Al mismo tiempo, una luz deslumbrante brotó del cuerpo de Mawile. Esto. Al ver esa luz, Lisandre sintió que su visión del mundo se tambaleaba. La razón era simple. Esa luz era la luz de la evolución. Al ver a un Mawile, que se suponía que no tenía una forma evolucionada, evolucionar repentinamente frente a él, incluso Lisandre, que había visto muchas grandes tormentas, no pudo evitar quedar atónito. En todos estos años, ¿qué no había visto a Lisandre? Pero eso sí que no lo había visto jamás. Según las investigaciones, Mawile no debería tener una forma evolucionada, así que ¿por qué el Mawile que tenía delante se transformó de repente en esto? Durante su conmoción, Mawile ya había completado su mega evolución. Su cuerpo creció, su falda se volvió rosa y la gran boca original se dividió en 2 mandíbulas feroces. Mega Mawile hace su debut. Mawile, golpe bajo, luego lanzamiento sísmico. Derrota primero a Piroar. Después de la mega evolución de Mawile, Blake claramente tenía plena confianza. Al oír esto, Lisandre pensó inconscientemente. ¿Qué le daba a esta persona el derecho a ser tan arrogante? ¿Solo por una evolución? Miensao, usa guardia rápida. Piroar, usa lanzallamas. Bajo las órdenes de Lisandre, Miensao agitó sus largas mangas, interrumpiendo el golpe bajo de Mega Mawile y bloqueándolo. Al mismo tiempo, Piroar generó llamas de alta temperatura en su boca y las roció directamente sobre Mawile. Pero al enfrentarse a este lanzallamas, Mega Mawile no se inmutó en absoluto, y lanzó un puñetazo con la mano derecha hacia adelante. La inmensa potencia del puñetazo generó una ráfaga de viento que, de hecho, dispersó directamente el lanzallamas. Entonces, bajo la mirada atónita de Piroar, Mega Mawile atravesó las llamas, agarró sus patas delanteras con su mano derecha y lo lanzó por los aires. Estallido. Mega Mawile ejerció una fuerza tremenda con sus pies, provocando que el suelo bajo ella se agrietara, y todo su cuerpo salió disparado como una bala de cañón. Inmediatamente después, Mawile agarró la cola de Piroar directamente. Piroar fue como un péndulo, girando 2 veces y media en el aire por Mega Mawile, y finalmente lanzado directamente hacia Miensao. Efecto. Piroar y Miensao chocaron violentamente, produciendo un fuerte estruendo. La inmensa fuerza incluso hizo temblar ligeramente toda la cámara de piedra. Cuando se disipó el polvo, emergieron Piroar, gravemente herido e inestable, y Miensao, igualmente desaliñado. Este poder. Aunque Lisandre se sorprendió de que Piroar y los demás fueran sometidos tan fácilmente, quedó más impactado por el poder de combate del Mawile evolucionado. ¿Por qué una sola evolución podría provocar tal transformación en Mawile? Sin embargo, Lisandre pronto reconoció su situación actual, pero no quería rendirse así como así. Señorita, aunque desconozco el motivo de su ataque, nos encontramos dentro de una cueva.
Mi Pyroar conoce la habilidad Bozarrón, y aún tengo Pokémon que no he liberado. No quedará enterrada viva aquí, ¿verdad? Lisandre no estaba bromeando. Realmente tenía la capacidad de derrumbar este espacio. Al oír esto, por alguna razón, Blake sintió que esas palabras eran extrañas, como si las hubiera escuchado antes en alguna parte. Entrecerró los ojos. En el panel de habilidades de Pyroar, efectivamente, estaba la habilidad Hipervoz. Dentro de esta estrecha cámara de piedra, el poder de Hipervoz se multiplicaría. Sin embargo, la consecuencia de hacerlo era que ambas partes sufrirían daños, un caso de dañar al enemigo por 1000 y perder 1000 uno mismo. En cuanto al Pokémon que mencionó el oponente que aún no había sido lanzado, debería ser ese Gyarados variocolor. Dado su tamaño, este espacio tan estrecho no podía albergarlo. Además, puesto que el oponente dijo que podía enterrarlos vivos, es probable que Gyarados conociera la habilidad Terremoto. Pero, por desgracia, Blake no tenía intención de ceder. Con Ceruledge cerca, incluso si todo colapsara, podría escapar a través del espacio de sombras. ¿Y qué hay de Bozarrón? Ceruledge también aparecerá un tiempo para protegerlo con protección. Esta era la sensación de seguridad que brindaba un Pokémon de tipo fantasma. Pokémon. Mawile, cabeza de hierro. Se dio la orden, y Mega Mawile golpeó el suelo con el pie, lanzándose hacia adelante como una bala de cañón una vez más. Espera, espera, espera. Podemos hablar. ¿Qué quieres? Puedo darte lo que sea. Al ver que el oponente permanecía impasible y continuaba el ataque, Lisandre finalmente entró en pánico. Espera, ¿qué? ¿Cuántas monedas de la liga te pagan al mes por estar tan desesperado? Su supuesta amenaza era en realidad algo que no se atrevería a hacer ni aunque tuviera la oportunidad, porque aún tenía metas que no había alcanzado y no podía simplemente acabar con todo tan precipitadamente. Asistencia. Capítulo 155. Ataque sorpresa. Nueva función del sistema. Asistencia. Al ver que Mega Mawile se acercaba rápidamente, Pyroar y Mienshao tomaron rápidamente sus posiciones, bloqueando el paso frente a Lisandre. Pero la Mega Mawile actual estaba prácticamente bendecida por la fortuna, imparable ante cualquier obstáculo. Dos Pokémon que apenas estaban al nivel del alto mando no pudieron detenerla. Mega Mawile rompió su línea defensiva con facilidad, pero justo en ese momento, Lisandre dejó de preocuparse por las consecuencias y liberó directamente a su tercer Pokémon. Rugido. El fuerte rugido de un dragón resonó en la cámara de piedra cuando un enorme Gyarados rojo fue liberado. Especie. Gyarados, Shinji, atributo. Agua, volador género. Masculino habilidad. Moxie potencial. Naranja nivel 59, nivel de líder de gimnasio, habilidades. Terremoto, mirando ese enorme Shinji puede que Blake antes desconfiara un poco de Gyarados, pero ahora no le importaba en absoluto. Déjalo inconsciente y luego llévalos de vuelta, dijo Blake en voz baja. En ese instante, Lisandre recordó algo de arrepentimiento. Al darse cuenta del peligro, intentó darse la vuelta rápidamente, pero antes de que pudiera siquiera mover la cabeza, sintió una fuerza tremenda golpearle el cuello. Así, llena de indignación, Lisandre cayó inconsciente al instante. Ruido sordo. Se oyó el sonido de Lisandre al caer al suelo, y sus tres Pokémon se apresuraron a ver qué había pasado. Pero, del mismo modo, antes de que pudiera girar completamente la cabeza, Mawile se movió con rapidez y usó puño meteoro, golpeando con precisión la parte posterior de sus cabezas y dejando inconscientes a los dos Pokémon que tenía delante. Simultáneamente, tres haces de luz roja hicieron regresar a los tres Pokémon. Y el responsable de todo esto no era otro que Ceruledge. Solo después de bloquear las tres Pokéballs, Ceruledge regresó junto a Blake para pedirle elogios. Buen trabajo, Ceruledge. Blake se puso de puntillas y le dio una palmadita en la cabeza a Ceruledge, felicitándolo. Justo ahora, siguiendo las órdenes de Blake, mientras la del oponente estaba completamente centrada en Mega Mawile, hizo que Ceruledge se escabullera sigilosamente detrás de Lisandre para tomar el control de él. Lo que Blake no esperaba era que Ceruledge pensara en usar Pokéballs para restringir al oponente. En el momento en que Lisandre fue noqueado, agarró las Pokéballs de los tres Pokémon, las retiró y las bloqueó. Aburrimiento. Ceruledge mostró las Pokéballs que habían estado temblando en su mano, preguntando qué hacer. Con la fuerza de Elite Four nivel los Pokémon, incluso si las Pokéballs estaban bloqueadas, al ser Pokéballs ordinarias, podrían escapar por la fuerza en cuestión de segundos si querían. Afortunadamente, Mega Mawile había derrotado a esos dos altos 4. Los Pokémon quedaron inconscientes inmediatamente, por lo que no se movieron.
Pero ese Shinji Gyarados era diferente. Aunque no tenía la fuerza de un luchador de élite, estaba en perfectas condiciones. Una vez que empezaba a forcejear frenéticamente, quedaba fuera de combate en un minuto como máximo. Mauile, Colmillo Trueno, prepárense. Black instruyó, mientras también liberaba a Armarouge para acumular recursos junto con Ceruledge. Una vez que todo estuvo listo, Black lanzó la Pokéball de Gyarados, que temblaba sin cesar y mostró signos de romperse. Rugido. En el instante en que Gyarados reapareció, lanzó un rugido que hizo temblar el cielo, provocando que toda la cámara de piedra vibrara y que cayeran guijarros sin cesar. SSS. Haz que se calle. Black se tapó los oídos doloridos e inmediatamente dio la orden. Siguiendo su orden, Thunderfang, Bitterblade y Armor Cannon volaron hacia Shinji. Gyarados. Auge. Se escuchó una explosión que creó una enorme nube de humo. Mauile y Ceruledge salieron del humo como si nada hubiera pasado. Cuando el humo se disipó, el Gyarados, completamente carbonizado y habiendo perdido su capacidad de luchar, se estrelló contra el suelo. Ruido sordo. Cuando Gyarados cayó, Black, naturalmente, lo recuperó y lo metió de nuevo en la Pokéball, bloqueándola inmediatamente. Listo. Black no esperaba que todo saliera tan bien. Aparte de estos tres Pokémon, Lysandre no tenía ninguna otra carta oculta, lo cual no parecía propio de un jefe de una organización que operaba entre bastidores. Lysandre. Tengo 2 élite y 1 en el nivel máximo de gimnasio. Pensé que esta alineación ya era lo suficientemente fuerte. Nunca esperé encontrarme con alguien cuya fuerza es anormalmente alta y que además le gusta atacar por la espalda. Lo odio. Justo en ese momento, la voz del sistema resonó. Ding. Misión épica. Investigar y detener, completada. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener recompensas. 5000 puntos de tejido de sueños, 1 clase de estatus máquina técnica, tienda del sistema, nuevo artículo. Parche de habilidad, nueva función del sistema. Asistencia. Tras la entrega de las recompensas, Black abrió inmediatamente la tienda del sistema para comprobar el precio del parche de habilidad. Descubrió que el parche de habilidad no era caro, solo costaba 1000 puntos de tejido de sueños cada uno, lo cual era muy razonable. Cuando el EV de Valeria evolucione, podrá usarlo para ella. Un Silveón con piel feérica es bastante fuerte, murmuró Black para sí mismo. De repente, se dio cuenta de que parecía haber olvidado algo. Olvídalo, comprueba la nueva función es más importante. Ya me ocuparé de otras cosas después. Dejando de lado la pregunta, Black comenzó a examinar la función de asistencia. Tras unos minutos de exploración, Black comprendió a grandes rasgos el propósito de esta función de asistencia. En resumen, ayuda permite invitar a otros Pokémon a que ayuden. Esta ayuda se divide en 3 tipos, cada uno con efectos diferentes, pero todos requieren puntos de tejido onírico para usar. El primer tipo es asistencia aleatoria. Al invertir una cierta cantidad de puntos de tejido de sueños, se puede invocar a un Pokémon para que preste asistencia. Además, cuantos más puntos de tejido de sueños se inviertan, mayor será la probabilidad de invocar un Pokémon poderoso. Sin embargo, con un poco de suerte, incluso 1 punto de tejido de sueños podría invocar un Pokémon poderoso. El segundo tipo es asistencia específica. Al consumir un objeto correspondiente y una cierta cantidad de puntos de tejido onírico, se puede invocar a un Pokémon específico. El costo en puntos de tejido onírico también depende del estado y la fuerza del Pokémon. Por ejemplo, al consumir un ala arcoíris, hay una alta probabilidad de invocar a las bestias legendarias y a Marshallow's, y una pequeña probabilidad de invocar a O, aunque los puntos de tejido de sueños consumidos serían un poco excesivos. El último tipo es asistencia de amistad. Este tiene el menor coste. Siempre que se trate de un mundo de simulación anclado, se pueden invocar Pokémon con los que se haya interactuado para que ayuden. Su coste es 1/10 parte del coste normal, lo que lo hace extremadamente rentable. Por supuesto, el requisito previo es que la otra parte esté dispuesta, y debe tratarse de un mundo de simulación anclado para que funcione. Al ver esta nueva función, Black se llenó de alegría. ¿Acaso esto no significaba que tenía otra baza importante, y una con un potencial enorme? Al observar a Lysandre inconsciente y la misteriosa inscripción en las paredes de piedra, Black reflexionó un momento y decidió probar la nueva función. Black sacó una gema psíquica de alta calidad y la usamos como costo para realizar una asistencia específica. Ding. Se ha detectado una gema psíquica con un 77% de pureza energética. ¿Deseas realizar una asistencia específica?
Al oír la pregunta, Blake eligió sí sin dudarlo. La idea de Blake era simple. Como no podía hacer mucho más, simplemente borraría la memoria del otro. Los Pokémon eran expertos en este tema, aunque era una lástima que Armarouge no conocía este truco. Timbre. Un Alakazam de nivel 64 ha respondido a la llamada. ¿Desea gastar 6.400 puntos de tejido de sueños para invocarlo? Atención. La asistencia dura solo 1 hora. Se devolverá automáticamente después de 1 hora. Capítulo 156. El poderoso Alakazam, recuerdos falsos. ¿Un Alakazam de nivel 64? ¿No sería ese un nivel de alto mando? ¿Alakazam? Pero, esta tarifa es carísima. Al ver que costaría 6.400 puntos de tejido de sueños para una asistencia, Blake sintió el impacto en su bolsillo. Si bien el nivel Elite Four era realmente potente, el precio seguía siendo demasiado elevado, sobre todo teniendo en cuenta que solo duraba 1 hora. Según la información que Blake consultó, este costo estaba estrechamente relacionado con el nivel, la fuerza y la especie del objetivo. El método de cálculo era: nivel 100 para Pokémon comunes, nivel 150 para pseudo legendarios y nivel 300 para Pokémon legendarios y míticos. En otras palabras, incluso si Blake tuviera suerte y consiguiera a Arceus para una asistencia específica, costaría 30.000 puntos de tejido de sueños invocarlo. La asistencia específica es similar a un sistema de piedad. Consuma los objetos correspondientes para obtener Pokémon específicos. Además, la asistencia aleatoria permite la invocación directa mediante el gasto de puntos de tejido de sueños sin ningún coste adicional de invocación. Sin embargo, considerando que no podía revelar sus cartas bajo la manga en esta etapa y no quería ser el objetivo del equipo Flare, apretó los dientes y optó por confirmar. En el segundo siguiente, sin previo aviso, un Alakazam que irradiaba un aura aterradora apareció ante Blake. Mega Mawile y los demás se sobresaltaron al instante. Inconscientemente, se interpusieron entre él y Blake para evitar que el recién llegado atacara repentinamente. Incluso Mawile tenía una expresión solemne, mirando fijamente a su oponente. Podía sentir que este Alakazam era completamente incomparable al nivel de los 4 de élite de Lysandre. Pokémon. La amenaza que representaba era mayor que la de los 6 Pyroar juntos. Es un malentendido. Alakazam no es un enemigo, explicó rápidamente Blake al ver los movimientos de Mega Mawile y los demás. Tras escuchar las palabras de Blake, los 3 Pokémon se relajaron un poco, pero no se alejaron ni un centímetro de él, temiendo que su entrenador pudiera sufrir algún daño. Alakazam, es un placer conocerte, dijo el Alakazam que estaba frente a Blake, tomando la iniciativa de saludarlo. Debido a que fue invocado y Blake poseía una gran afinidad, Alakazam encontró a Blake particularmente agradable a la vista. ¿Qué necesitas que haga? De repente, una voz madura y firme resonó en los corazones de todos los presentes. ¿Eh? Blake se sorprendió por la voz que había aparecido de repente. Tal vez intuyendo los pensamientos de Blake, la voz habló de nuevo. Soy Alakazam. Esto es simplemente un método para usar el poder psíquico. No hay necesidad de sorprenderse al oír la voz de nuevo, Blake recuperó la compostura y ya no estaba tan sorprendida. Después de todo, Alakazam era conocido como un Pokémon con un coeficiente intelectual de 5000. No era extraño que aprendiera a usar la telepatía mediante el poder psíquico. Precisamente por su elevada inteligencia, Blake creía que debía ser capaz de realizar operaciones de alto nivel, como utilizar el poder psíquico para borrar o alterar recuerdos. Dado que el tiempo estaba limitado a solo 1 hora, Blake le comunicó inmediatamente a Alakazam su petición. Es esta persona. Por favor, ayúdame a borrar sus recuerdos de las últimas horas, junto con los Pokémon que hay dentro de esas Pokéballs, dijo Blake, señalando a Lysandre, que dormía profundamente en el suelo. Alakazam echó un vistazo a Lysandre en el suelo y a los 3 Pokémon en las Pokéballs, y luego se acercó sin que su expresión cambiara. Era como si en sus ojos borrara los recuerdos de 2 miembros del alto mando. Pokémon y un nivel de líder de gimnasio Pokémon fue una tarea fácil. A continuación, Alakazam, siempre en busca de la máxima eficiencia, no perdió el tiempo y activó directamente su poder psíquico. Una enorme cantidad de confusión emanaba del cuerpo de Alakazam. Dentro de la cámara de piedra, incontables fragmentos de roca, controlados por el poder psíquico que emanaba de Alakazam, flotaban en el aire. Los ojos de Alakazam brillaron de color azul mientras su poder psíquico se extendía hacia Lysandre y los 3 Pokémon dentro de las Pokéballs.
En manos de su controlador, Alakazam, ese poderoso poder psíquico era como un afilado bisturí, que extirpaba con precisión y exactitud los recuerdos de este período en la víctima. A través de esos recuerdos, Alakazam también comprendió la relación causa-efecto. La persona que había pedido su ayuda había venido a detener a este humano llamado Lisandre por razones desconocidas. Aunque todo el proceso hizo que Blake pareciera más un villano, a Alakazam no le importaba nada de eso. Ahora solo le convenía a Blake. Además, el humano llamado Lisandre tampoco era un santo. En realidad pretendía inmiscuirse en la vida y la muerte para crear un supuesto mundo nuevo. El propósito de venir aquí era porque había pistas relacionadas con ese objetivo. Tras conocer esta información, Alakazam informó inmediatamente a Blake a través de la telepatía. Lo sé. Mi principal propósito al venir esta vez era detenerlo e impedir que obtuviera la información que quería. Blake jamás esperó que este Alakazam fuera tan poderoso. En lo que respecta a la memoria, solo un puñado de Pokémon en el anime pudieron interferir con ella, uno de los cuales era el famoso dios artificial, Mewtwo. Uno puede imaginar lo difícil que era dominar esta técnica, lo que demostraba indirectamente lo extraordinario que era este Alakazam. Sin embargo, para mayor seguridad, Blake le pidió a Alakazam que le ayudara a fabricar un falso recuerdo. Al mismo tiempo, utilizó la cámara que Valeria le había comprado para fotografiar todo el texto. Después, hizo que Maui le destruyera el lugar. Aunque se trataba de ruinas antiguas y tesoros culturales, era mejor destruirlas que permitiría que Lisandre las utilizara para llevar a cabo su supuesta creación de un nuevo mundo. En cualquier caso, tenía una copia de seguridad, así que las cosas transmitidas desde la antigüedad aún se conservan. Blake. En cuanto a cómo se transmitieron, no te preocupes por eso. En el anime, después de que Mewtwo borrara los recuerdos que Giovanni tenía de él, pensó que podría vivir aislado con el Pokémon clonado y disfrutar de sus últimos años. Pero aunque intentara ocultarse, no podía esconder los aterradores recursos que el equipo Rocket había consumido al crearlo. Con solo pensarlo un poco, Giovanni pudo adivinar que alguna vez habían creado un dios artificial. Lo que sucedió fue que, debido a que el dios artificial se descontroló, la entidad no solo escapó de sus manos, sino que también borró sus recuerdos de ella. Podría decirse que la razón por la que Mewtwo fue descubierto fue que ya no tenía forma de esconderse. Tanto los aterradores recursos consumidos para crearlo como las abruptas lagunas en su memoria fueron fallos fatales. Lo que Blake estaba haciendo ahora era fabricar un falso recuerdo para Lisandre. Quería que pensara que nunca había sido atacado de principio a fin y que había encontrado sin problemas esta cámara de piedra, pero que, debido al paso del tiempo, todos los registros allí presentes se habían hundido en el río del tiempo. Dado que todo esto parecía muy razonable, Lisandre no sospecharía. He fabricado un fragmento de recuerdos falsos para ellos según tus instrucciones. Además, fabricó un recuerdo para él en el que la cámara de piedra se derrumbó por falta de mantenimiento y quedó inconsciente por la caída de rocas antes de que pudiera reaccionar dado que el desmayo de Lisandre estaba demasiado arrepentido. Alakazam tomó la iniciativa de añadir un fragmento de memoria. En cuanto a esos tres Pokémon, Blake ya había usado poder curativo para tratar sus heridas externas, y después de que a cada uno se le devolviera una memoria razonable, fueron devueltos a sus Pokébolas. Capítulo 157. Planifica el éxito. La ignorada Valeria. Al observar los escombros en el suelo, Blake seguía sin sentirse seguro, así que le pidió a Alakazam que continuara procesándolos para que la escena pareciera más realista. No hay problema. Después de que Alakazam ganó, comenzó a procesar la escena para que todo pareciera más razonable. Una vez que todo estuvo listo, Blake volvió un metro a Mauile y Armaroge, que habían recuperado su forma normal, en sus Pokéballs. En cuanto a Ceruledge, volvió a su sombra como de costumbre. Como aún quedaba mucho tiempo antes del regreso de Alakazam, Blake simplemente le pidió que les ayudara a esconderse y luego a despertar a Lisandre. Alakazam utilizó poderes psíquicos para distorsionar la luz y ocultar sus figuras. Si se miraba desde afuera, el lugar donde estaban estaba vacío. A continuación, bajo la intervención de Alakazam, los párpados de Lisandre, que originalmente estaba dormido, se contrajeron ligeramente. Entonces, bajo la atenta mirada de Blake y los demás, Lisandre abrió los ojos. ¿Dónde estoy? Lisandre se esforzó por incorporarse y se sentó. SSS tilde, ¿qué es esto? Lisandre se tocó la nuca. Por alguna razón, le palpitaba de dolor.
Ahora lo recuerdo, parece que aquí hubo un derrumbe. Lisandre recordó con atención y recordó que, debido al derrumbe de la habitación de piedra, una roca le golpeó de lleno en la nuca, provocándole un desmayo. Y sus Pokémon, al no detectar ninguna criatura peligrosa acercándose, no apareció. Esto hizo que Lisandre decidiera añadir otro modo de entrenamiento tras su regreso. Tras ponerse de pie de nuevo, Lisandre observará su entorno. ¿De verdad ha sido destruida? Qué lástima. Mirando la habitación de piedra vacía, Lisandre negó con la cabeza con decepción. Como no encontró la información que buscaba, Lisandre no se quedó mucho tiempo y se marchó inmediatamente. Blake y Alakazam, que se escondían cerca, presenciaron toda la escena. Al ver que Lisandre actuaba según lo planeado, supieron que su plan había sido un éxito. Las figuras de Alakazam y Blake solo reaparecieron después de que Lisandre se marchara por completo. Ya que el asunto está resuelto, vámonos primero. Alakazam, disculpa las molestias. Dado que había un experto psíquico como Alakazam, Blake no tenía intención de marcharse lentamente. En cambio, quería experimentar la sensación de teletransportarse. No hay problema. Alakazam sacudió la cabeza y envolvió a Blake con poder psíquico. Zas. Al segundo siguiente, ambos desaparecieron del lugar. Cuando reaparecieron, ya se encontraron en un pequeño callejón de la ciudad de Santalune. Uf. Tan pronto como regresó, Blake se apoyó contra una pared cercana, cubriendo la boca con la mano izquierda, casi vomitando. Justo en el momento de teletransportarse, Blake solo sintió un fuerte mareo, seguido de un nudo en el estómago. Esa sensación era incluso peor que el mareo por movimiento. Puaj, después de un ataque de arcadas, finalmente se recuperó, respiró hondo y se recompuso. No quiero volver a experimentar este teletransporte jamás. Esto se debe a que tu constitución es relativamente débil y no puede soportar la presión generada durante el teletransporte, lo que resulta en una reacción incómoda. Alakazam dio su opinión a través de la observación. Al oír que se debía a que su constitución era demasiado débil, Blake se sintió un poco avergonzado. También se esforzaba mucho por hacer ejercicio, pero no todos eran tan fuertes como los habitantes de Pueblo Paleta. Ash podía soportar un rayo como si nada, mientras que si lo soportara, tendría que estar tumbado al menos medio día. No había comparación. Olvídalo, primero busquemos a Valeria. Alakazam, quédate conmigo por ahora. ¿Eh? Espera. Valeria. En ese momento, Blake recordó de arrepentimiento que le había pedido a la enfermera Joy que le transmitiera un mensaje. Si todo iba bien, Valeria debería estar buscándolo ahora mismo en la Ruta 3. Esto es malo. Alakazam, llévame a la Ruta 3 y ayúdame a encontrar a Valeria. Aunque con la fuerza de Valeria no necesariamente corra peligro en la naturaleza, más vale prevenir que lamentar. Además, Lisandre todavía está cerca. ¿Y si se lo encuentra? En cuanto a Alakazam, aunque no sabía quién era Valeria, tras haber revisado superficialmente los recuerdos de Lisandre, sabía dónde estaba la Ruta 3. Zas. Usando teletransporte de nuevo, Blake y Alakazam desaparecieron y reaparecieron en el bosque de la Ruta 3. Uf. Blake soportó la incomodidad física, se recuperó rápidamente y guió a Alakazam en la búsqueda de las huellas de Valeria en las cercanías. Por otro lado, Valeria estaba tan cansada que se sentó en una roca, con Eve y Floete también tumbadas encima, agotadas. ¿A dónde se fue el Blake? ¿Por qué no puedo encontrarlo? Valeria secó el sudor de la frente y dijo con resentimiento. Desde que llegó aquí tras escuchar las palabras de la enfermera Joy, Valeria llevaba más de media hora buscando. Pensaba que el Blake estaría haciendo algo por aquí, pero después de buscarlo durante tanto tiempo, seguía sin haber rastro de él. Valeria incluso se preguntó si la enfermera Joy se había equivocado y si el Blake no se refería a la Ruta 3. En ese preciso instante, se oyeron pasos provenientes del bosque cercano. Valeria y sus dos Pokémon se pusieron de pie de inmediato, pensando que era Blake. Pero cuando vieron claramente quién venía, volvieron a sentarse decepcionados. Un hombre con un peinado exagerado, que parecía un león rojo, salió del bosque. El recién llegado no era otro que Lisandre. En ese momento, Lisandre se sintió un poco decepcionada porque había hecho el viaje en vano, pero cuando vio a Valeria descansando no muy lejos, no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. ¿Por qué hay alguien en un lugar como este? ¿Y me resulta tan familiar? Tras reflexionar detenidamente, Lisandre recordó a aquella chica. ¿No era ella la misma que estaba junto a aquel joven prometedor llamado Blake, al que había descubierto antes? Pensando que debían ser amigas, Lisandre quiso acercarse a ella para ver si podía reclutar a ese genio.
Pero antes de que pudiera acercarse demasiado, Eve y Floete se levantaron y lo miraron con recelo. ¿Necesitas algo? Al notar el movimiento de Eve y Floete, Valeria, que estaba descansando, también se dio cuenta de que el hombre extraño no se había ido, sino que caminaba hacia ella. Como a Valeria no le gustó ver las noticias, no reconoció a ese famoso empresario. Ahora solo lo consideraba un tío extraño que podría tener malas intenciones. Capítulo 158. Encontrando a Valeria. ¿Un señuelo? Disculpe, señor, ¿necesita algo? Preguntó a Valeria sin rodeos cuando Lisandre se acercó. ¿Ese señor? Al oír las palabras de Valeria, Lisandre se tocó la cara con incredulidad. Tenía tan solo 27 años, ¿cómo es que de repente se convirtió en señor? ¿De verdad parecía tan mayor? No te enfades, los niños dicen cada cosa, los niños dicen cada cosa, murmuró Lisandre para sí mismo, tranquilizándose antes de hablar con calma. Hola, pequeña. Soy Lisandre, de los laboratorios Lisandre, una investigadora. Viendo lo bien criados que están tus Pokémon, debes ser una excelente entrenadora, ¿verdad? Me gustaría invitarte a formar parte de mi instituto de investigación. La carga de trabajo no es mucha y la remuneración es bastante generosa. 30.000 monedas de la liga al mes, además de un suministro de recursos raros. ¿Te interesaría? Lisandre fue directo al grano. Como emprendedor, comprendió que los beneficios tangibles resultaban más atractivos para los demás. Creía que no todos podían entender o compartir sus ideales, así que, en lugar de intentar convencer a la gente con su filosofía, prefería usar las ganancias materiales para persuadirlos a unirse a él. En cualquier caso, mientras pudiera alcanzar su objetivo final, los medios no importaban. Al fin y al cabo, el dinero era lo único que no le faltaba. Y el incentivo, que podía atraer más talento en poco tiempo, era el método más útil y eficaz. Sin embargo, para Valeria, la joven dueña de Fairy Textiles, este método no solo era ligeramente ineficaz, sino completamente inútil. Aunque 30.000 monedas de la liga al mes parecían mucho, y de hecho era un poco más de su paga, le faltaba dinero. Además, acababa de ganar $120.000 con trabajos ocasionales en la minería. No tenía ningún deseo de trabajar en un empleo agotador. Prefería 1000 veces pasar ese tiempo viajando con Blake. Lisandre no esperaba que ella se negara de forma tan tajante, pero no se dio por vencido y planeó intentar un enfoque diferente. Pero justo cuando estaba a punto de explicar sus grandiosos ideales, otros pasos resonaron cerca. Valeria, ¿por qué te escapaste a este lugar? Resonó una voz. El recién llegado era Blake. En realidad, Blake había llegado hacía mucho tiempo, pero como Valeria ya se había topado con Lisandre, decidió esconderse primero y usar desmaquillante para quitarse el maquillaje de la cara. De este modo, Blake había recuperado su aspecto original y celestial. Xiaobai. Los ojos de Valeria se iluminaron al ver a Blake, y se apresuró a acercarse presa del pánico, seguido rápidamente por sus dos Pokémon. Blake, ¿a dónde fuiste? Llevo tanto tiempo buscándote, pensé que ya no me querías. Tan pronto como llegó junto a Blake, Valeria se arrojó a sus brazos y habló con un puchero de dolor. Al ver el lamentable estado de Valeria, Blake, cuya atención había estado puesta en Lisandre, se sintió inmediatamente atraído por ella. Su corazón se ablandó por completo y sintió una punzada de culpa. Lo siento, es mi culpa por haberte hecho buscar tanto tiempo. Pero no te preocupes, ¿cómo podría abandonarte? Blake consoló rápidamente a Valeria, que parecía a punto de romper a llorar. Esta hermosa escena habría sido aún mejor si se pudiera ignorar la diferencia de altura. Como único forastero presente, Lisandre se sentía muy avergonzado. No solo lo ignoraban, sino que además tenía la sensación de que lo estaban obligando a comer comida para perros. Esta vez fue mi error. ¿Qué compensación quieres? Haré lo que quieras. Sin embargo, tan pronto como Blake dijo eso, la expresión de Valeria cambió al instante y dijo alegremente. ¿Lo has dicho? Sí, sí, lo dije. La palabra de un caballero es sagrada. Al ver el rápido cambio en la expresión de Valeria, Blake dudó por un instante si sus emociones anteriores eran fingidas o genuinas. Pero, en cualquier caso, no iba a retractarse de su palabra. Tras consolar a Valeria, Blake miró hacia Lisandre. ¿Y quién será este caballero? Blake fingió no conocerlo. Al fin y al cabo, si Valeria no lo conocía, era lógico que él tampoco, ¿verdad? Lisandre había pensado originalmente que un niño de aspecto más maduro como Blake al menos lo reconocería hasta cierto punto, pero parecía que su popularidad no era tan grande como él creía.
Sin embargo, esto también sugeriría que este joven talentoso probablemente, al igual que Cynthia, buscaba volverse más fuerte. En ese caso, podría usar recursos escasos como incentivo. Hola, me llamo Lisandre. Soy investigador. He visto tus vídeos de batallas. Eres un verdadero genio. Por eso me gustaría invitarte a unirte a mis laboratorios, Lisandre. Si te unes, te proporcionaré un salario muy generoso, una gran cantidad de recursos raros, artículos de alta calidad e incluso puedo asegurarte un pseudo legendario. Nuevo Pokémon para ti. Dicho esto, Lisandre miró atentamente a la chica que tenía delante. Las cosas que prometía eran extremadamente valiosas, especialmente esa pseudo legendaria. Nuevo Pokémon. Hoy en día, los pseudo-legendarios son muy difíciles de encontrar en estado salvaje, y la mayoría de sus poblaciones están protegidas por la liga como santuarios de vida silvestre donde el acceso está restringido. Por ejemplo, la población de Tiranitar en el Monte Plateado. La mayoría de los restantes han sido recolectados y criados por varias familias importantes, como el Dragonite del clan domador de dragones, el Garchomp de la familia del templo y varios pseudo-legendarios de tipo dragón en la aldea dragón. Aunque aún quedan algunos en estado salvaje, son realmente escasos. En cuanto a los que forman poblaciones, Black solo recordaba al Dragonite de aquella misteriosa isla dragón. Pocas personas pueden obtener un pseudo legendario Pokémon salvaje, pero si uno tiene la suerte de conseguir uno y criarlo, puede convertirse en un entrenador muy conocido con una gran reputación. Podría decirse que pseudo legendario es sinónimo de rareza y poder. Obtener un nuevo requiere contactos y recursos suficientes. Lisandre no creía que Black dejaría pasar esta oportunidad. Pero esta vez, estaba completamente equivocado. Solo una pseudo leyenda, era realmente tan raro. Por no mencionar a su Ceruledge y Armarouge, cuya rareza era comparable a la de las pseudo legendarias. Incluso su potencial naranja era algo que las pseudo legendarias ordinarias no podían igualar. En una simulación anterior, el nivel de los 4 de Elite Dragonite, el que usaba como montura, solo tenía un talento naranja claro. Si bien eso era alto, no tentó a Blake. De lo contrario, dada la relación que mantenían en aquel momento, incluso podría haberlo captado directamente. En opinión de Blake, un pseudo legendario verdaderamente talentoso debería poder alcanzar el color naranja o naranja intenso. Con algunos recursos de primer nivel, incluso podría aspirar al oro claro. Solo un Pokémon con ese talento podría tentarlo. Pero Blake no creía que Lisandre pudiera hacerse con un pseudo legendario tan talentoso. ¿Acaso las familias que los criaron no se limitarían a entregar cuentos ejemplares a sus miembros más cercanos? En cuanto a los supuestos recursos, tampoco le faltaban. Era posible que todos los recursos de Lisandre combinados no llegaran a ser tantos como los suyos. Que Blake lo usara. ¿No me lo van a agradecer? Capítulo 159. Valeria. Jeje, sabiendo que les gusta, dejaré que Blake lo use, ¿no me lo van a agradecer? Lo siento mucho, señor Lisandre. Valeria y yo solo queremos continuar nuestro viaje, así que lamentamos informarle que no podemos unirnos a su instituto de investigación. Blake no quería unirse a este instituto de investigación, sin importar cuánto le ofrecieran. Después de todo, no quería ser como Allen, al que le asignaban un montón de tareas y luego tenía que llevarlas a un cabo de forma desastrosa. Además, Blake, conociendo las acciones de la otra parte, sabía que las tareas que Lisandre le asignaba podrían parecer bien a primera vista, pero sin duda estaban relacionadas con su plan final, y no quería convertirse inexplicablemente en cómplice de la destrucción del mundo. En resumen, lo mejor era no involucrarse en absoluto con la otra parte. O bien esperar a que mostraran su verdadera naturaleza para poder tratar con ellos abiertamente, o esperar a que Ash creciera y viniera a Kalos para que Ash pudiera ayudar a resolver el problema, y entonces podría echar una mano. Tras ver que Blake lo rechazó, Lisandre se sorprendió un poco, pensando que no había suficiente en juego y queriendo esforzarse más. Pero Blake no quería seguir enredándose con él, y sin importarle si era demasiado grosero, tomó directamente la mano de Valeria y huyó del lugar. Lisandre extendió la mano en un gesto que indicaba que quería retenerlos allí. Realmente no podía entenderlo, ¿acaso parecía tan aterrador? ¿Por qué tenía la sensación de que esos dos no querían seguir comunicándose con él en absoluto? Para Lisandre, perder a una joven promesa tan talentosa fue especialmente lamentable. Si no podía aprovechar un genio como este, podría convertirse en un obstáculo en el futuro. Al pensar en esto, Lisandre entrecerró los ojos, sacó su teléfono para redactar un mensaje y se convirtió a Blake en uno de los objetivos de precaución de la organización.
Esta lista de objetivos no solo incluía a Blake. Estaba repleta de entrenadores talentosos que Lysandre creía que podía amenazar sus aviones ya quienes no había logrado reclutar, así como de competidores que actualmente obstaculizaban el desarrollo de su organización. Olvídalo, volveré a buscar otras pistas. Lysandre suspiró, con la intención de regresar y consultar los registros para ver si podía encontrar información sobre leyendas o ruinas. Por otro lado, Blake empujó de Valeria y corrió de vuelta a Ciudad Santa Lune. Después de confirmar que Lysandre no los había seguido, Blake finalmente respiró aliviada. Blake, ¿qué le pasaba a ese tío raro hace un momento? Valeria miró la expresión nerviosa de Blake y pensó que algo andaba mal con ese tío llamado Lysandre. No puedo dar muchos detalles, solo necesitas saber que, aunque esa persona parezca un gran filántropo en apariencia, en realidad no es una buena persona. Debes tener cuidado y no acercarte demasiado a él. Blake no se lo dijo directamente a Valeria. La identidad de Lysandre. Porque sabía que, dada la situación de Valeria, básicamente no podía ocultar nada. Si se lo contaba, ella fácilmente mostraría hostilidad en cuanto viera a Lysandre. Para entonces, probablemente no solo se estaría notando, sino que sería un objetivo directo. Hay que tener en cuenta que, una vez sembrada la sospecha, el delito ya está consumado. Si bien no fue incapaz de defenderse, los ataques desde las sombras son los más difíciles de contrarrestar. En cualquier caso, Blake ya había decidido que, una vez que Lysandre delatara su desfile y se revelara su identidad, él sería sin duda el primero en unirse a la incursión. Un lunático que quiere destruir el mundo estaría mejor en la cárcel. Lo entiendo, Blake. Aunque Blake no dio ninguna razón, Valeria siempre confió incondicionalmente en él. Lo que él decía era ley. Como Blake sintió que su tío no era una buena persona, entonces él tampoco era una buena persona. Justo cuando Blake pensaba que el asunto podía darse por zanjado, Valeria saltó repentinamente sobre su espalda, con la cabeza apoyada en su hombro, su cálido aliento rozando su oído, lo que hizo que Blake se sintiera un poco sensible. Blake, ¿no dijiste que me harías una promesa antes? La voz de Valeria resonó en su oído. Blake se sorprendió un poco de que Valeria ya había pensado en lo que quería tan rápido. Así es, lo que quieras hacer está bien. ¿Lo has pensado bien? Blake no objetó. Cumplir una promesa era su principio fundamental. Además, Blake no creía que Valeria fuera a hacer nada que le complicara las cosas. Tilde ya lo había pensado. Blake no se ha puesto un vestido desde hace mucho tiempo. Quiero que Blake se ponga mi vestido y vayamos de compras juntos. Mientras hablaba, Valeria mostró una expresión de expectación. ¿Solo esto? Claro que puedo. Blake pensó inicialmente que Valeria le pediría que cancelara su plan de entrenamiento o algo así, lo cual habría sido difícil para él porque ¿qué pasaría si Valeria se encontrara en peligro en el futuro? Resultó que solo se trataba de ponerse el vestido para ir de compras, lo cual era demasiado fácil. De hecho, esto incluso podría sumar otra cantidad a sus reservas de puntos de tejido de ensueño. Valeria. Puede ser así. Yo 4 entonces, ¿puedo cambiar la condición? No, aquí no se aceptan cambios de condiciones, Valeria. Entonces, vámonos. Primero regresaremos al centro Pokémon. Está oscureciendo, justo a tiempo para un baño y un cambio de ropa. Mientras hablaba, Blake caminó hacia el centro Pokémon con Valeria a cuestas. La tenue luz brillaba sobre ellos como un velo blanco que cubría sus cuerpos, provocando que la gente se dispersara por la calle y volteara a mirarlos. Eran trabajadores que regresaban a casa después de terminar su jornada laboral o niños que habían jugado lo suficiente y se preparaban para ir a casa a cenar. Independientemente de su género, todos se sintieron atraídos por esta escena. Una niña madura, serena y de aspecto celestial, que lleva en brazos a otra niña linda y vivaz, probablemente su hermana menor, caminan y ríen al atardecer. Valeria. Soy la hermana mayor. @4 hacer clic. Una chica de cabello gris plateado, cámara en mano, capturó esta impresionante escena con su cámara. Miró la foto en la cámara, luego a las dos personas que se alejaban, y su deseo de convertirse en fotógrafa se afianzó aún más en su corazón. Quiero ser fotógrafa y capturar todos los momentos hermosos del mundo. Noibat, Esquido, me ayudará, ¿verdad? La chica miró a sus dos compañeros a su lado, con el corazón lleno de anhelo por el futuro. Fufutilde por otro lado, Blake y Valeria regresaron al centro Pokémon y volvieron a sus respectivas habitaciones, preparándose para tomar un baño, descansar un rato y luego salir de compras y a cenar.
Esto, olvídalo, aunque es un poco llamativo, las recompensas también son mayores. Blake miró la ropa que Valeria le acababa de entregar. Era un vestido Lolita, principalmente negro con detalles rojos, con varias cintas entrelazadas que realzaban el efecto visual. En cuanto a los vestidos de Lolita, no era la primera vez que usaba uno, pero la mayoría de las veces era en casa, sirviendo de modelo para que Valeria y la Mary se vistieran, y rara vez los usaban fuera de casa. Principalmente porque aún tenía algunas reservas. Aunque no lo rechazó, seguía sintiendo vergüenza. Pero después de todos estos años, básicamente se había acostumbrado. La ropa no era más que un adorno, inicialmente destinado a abrir. Tras su desarrollo, además de proporcionar calidez, servían para tener buen aspecto y realizar los efectos visuales. Todo era por el bien de la estética, no había necesidad de avergonzarse. Blake guardó la ropa y luego entró al baño para empezar a bañarse. Para todos ustedes, falta el título, actuaré linda para todos, Tras terminar de bañarse, Blake se sentó en una silla vistiendo solo ropa interior. Detrás de él, Armarouge usó sus palmas para concentrar energía de tipo fuego y elevar la temperatura, ayudando así a secar el cabello de Blake. Esta no era la primera ni la segunda vez que sucedió. Debido a que su cabello era difícil de manejar, Blake, queriendo relajarse, le había encomendado esta tarea al dúo de hermanos Pokémon de tipo fuego, Ceruledge y Armarouge, dejándoles que se turnaran para ayudarle a secarse el cabello con vapor. Aunque esto parecía un poco como explotar la mano de obra, por alguna razón, siempre tuvo la sensación de que ellos lo disfrutaban. 10 minutos después, una vez que su cabello estuvo completamente seco, Blake comenzó a prepararse para vestirse. Una camiseta interior, un vestido estilo Lolita, pantalones cortos de seguridad, calcetines hasta la rodilla, zapatos de cuero y un accesorio para el cabello. Como era similar a la moda Lolita de estilo chino de su vida anterior, no requería enagua, así que ponérselo no fue muy complicado. La información relevante se encontró en Internet. Desconozco su veracidad, así que si hay algún error, por favor, corríjanlo. Debo decir que el gusto de Valeria es realmente excelente. Si bien este conjunto Lolita negro y rojo era de un estilo diferente al que Blake solía usar, le quedó muy bien. Transmitía una imagen madura, serena, fría y elegante. Si mantenía una apariencia impasible, parecía una belleza de hielo. Blake se paró frente al espejo de la habitación, revisando cuidadosamente su atuendo. Tras asegurarte de que todo estaba en orden, salió. Toc, toc, toc. Blake llegó a la puerta de la habitación de Valeria y la llamó suavemente, preguntando desde dentro. Valeria, estoy lista por mi parte. ¿Estás lista? En cuanto terminó de hablar, Blake oyó un estruendo en el interior. Era evidente que Valeria aún no había terminado y se apresuraba, presa del pánico. Clic. En ese instante, la puerta de la habitación se abrió de repente. La cabecita de Valeria se asomó por la rendija, mientras que su cuerpo permaneció oculto tras la puerta. Su larga y mojada melena negra goteaba al suelo. Parecía que acababa de lavarla y estaba a punto de secarla con el secador. Tras confirmar que no había nadie en el pasillo, Valeria extendió su pequeña y delicada mano, agarró a Blake y lo jaló hacia adentro. ¿Eh? Espera, no. Al principio, Blake estaba confundido por sus acciones, pero al segundo siguiente, cuando vio cómo era Valeria, se sobresaltó de inmediato. La puerta se abrió de golpe. Valeria, con el cabello mojado y chorreando, lo jaló hacia adentro con urgencia. Por favor, dime que no hay nadie en el pasillo. Dijo nerviosa. Blake se cubrió los ojos con una mano. Valeria, siguiente vez que necesites ayuda con algo, primero termina de vestirte. No había tiempo. El pelo se me está mojando todo. Blake suspiró. Cierra la puerta. ¿Acaso la Mary no le había enseñado el concepto más básico de las diferencias entre niños y niñas? Aunque, en efecto, era más guapo que la gran mayoría de las chicas, seguía siendo un chico de verdad. Hacer esto era realmente inapropiado para una chica como Valeria. En consecuencia, Blake pasó directamente a sermonearla. Valeria, ¿qué te pasa? ¿No sabes las diferencias entre chicos y chicas? ¿Cómo puedes dejar que un chico te vea vestida así? Aunque seas joven, al menos deberías conocer el concepto básico de las diferencias de género. Blake habló durante un buen rato antes de finalmente callarse. Valeria, que se había alegrado de la llegada de Blake, quedó atónita ante la reprimenda. Sin embargo, no iba a refutar las palabras de Blake, así que al final, solo pude escuchar con sinceridad su reproche. Después de que Blake terminó de hablar, Valeria dijo con cierto enfado. No te enfades, Blake.
Sé que hay diferencias entre chicos y chicas, pero tú eres diferente. Siento que no necesito protegerme de ti, y mamá también está de acuerdo. No trataría así a ningún otro chico, así que, por favor, no te enfades, ¿de acuerdo? Al oír esto, Blake quedó claramente atónito. ¿Cómo había conseguido de arrepentirse la aprobación de su futura suegra? ¿De verdad la Mary es tan abierta de mente? Aunque fueran muy amigas, no debería haber llegado tan lejos, ¿verdad? ¿No deberían haber esperado a ser mayores ya que su relación estuviera confirmada? Tras escuchar a Valeria, aunque dudó un poco, Blake lo dejó pasar y no dijo nada más. Sinceramente, estaba realmente asustado. Tenía mucho miedo de que Valeria no lo viera como un chico, y de que, a medida que pasaran tiempo juntos en el futuro, terminaran siendo hermanas o mejores amigas, en cuyo caso tendría motivos para llorar. Después de todo, para que una chica pueda llevar a alguien a su habitación con tanta naturalidad, especialmente en una situación privada, esa persona o bien tiene una concepción débil de las diferencias de género, o bien, a sus ojos, esa persona es una hermana o una mejor amiga. Aunque siempre había criado a Valeria como a una hija, en su corazón siempre la había visto como una niña casada, y parecía que la Mary también, no. No era solo parecía, la Mary definitivamente tenía la intención de juntarlos. Tras reflexionar un momento, Blake dejó escapar un suspiro y decidió no darle más vueltas al asunto. Valeria era su mejor amiga, casi como una hermana pequeña que había crecido a su lado. No había nada más que pensar al respecto, al menos no ahora, no con todo lo que tenían por delante. Lo importante era que ella confiaba en él, y él no iba a traicionar esa confianza de ninguna manera. Vamos, sécate el pelo y cámbiate rápido, si no, te resfriarás fácilmente, dijo Blake con calma, alcanzando el secador que ya estaba enchufado sobre la mesa. Era evidente que Valeria se había estado preparando para secárselo cuando él llegó, así que simplemente tomó el relevo. Jeje tilde Blake es la mejor. Al ver que Blake ya no estaba enfadado, Valeria dejó de lado su expresión compungida, se sentó en la silla con una sonrisa y disfrutó en silencio mientras Blake le secaba el pelo. Más de 10 minutos después, por fin estuvo listo. Había que reconocer que el pelo largo era un engorro. Incluso secarlo llevaba una eternidad, lo que hizo que Blake volviera a cuestionarse la idea de dejarse el pelo largo. Aunque, pensándolo bien, con Armarouge y los demás dispuestos a ayudar, tampoco sería tan terrible. Tras ayudar a Valeria a terminar de arreglarse, ambos se prepararon para dar un paseo nocturno por la ciudad de Santa Lune. Aunque había transcurrido menos de una hora, el cielo que antes aún brillaba con los últimos rayos del sol ya estaba dominado por la noche. Al salir a la calle, llamaron la atención de inmediato. Valeria llevaba un vestido estilo Lolita del mismo corte que el de Blake, solo que en rosa y blanco, lleno de una energía tierna y vivaz que contrastaba marcadamente con el aura serena, distante y algo enigmática que Blake proyectaba sin proponérselo. Capítulo 161. Compras, simulación anclada. Blake observó la bulliciosa calle donde muchos peatones iban y venían. Echó un vistazo a su reserva actual de puntos de tejido de sueños, que ascendía a más de 14.000 y seguía aumentando constantemente. Blake, mira, allí venden barbacoa. Cenemos eso esta noche. Valeria miró a izquierda y derecha antes de dividir un puesto de barbacoa. Como aún no habían cenado y Valeria tenía antojo de hacerlo, quiso comer allí. Blake echó un vistazo a la tienda. La gente entraba y salía constantemente, y era evidente que el negocio iba viento en popa. Como la tienda parecía prometedora, avanzando y estuvo de acuerdo. Media hora después, ambos se sentaron en sus sillas para descansar, satisfechos y llenos. Esta vez, Blake no había dejado salir a sus Pokémon porque planeaba prepararles comida especial para ellos más tarde. Blake se limpió la boca y luego usó un pañuelo de papel para ayudar a Valeria a limpiar los restos de comida de la cara antes de dirigirse a la recepción para pagar. Aunque en estas barbacoas usaban carne sintética, el sabor era idéntico al de la carne de verdad. Blake no pudo evitar asombrarse de lo excéntrico que era el árbol tecnológico en este mundo Pokémon. Aunque el contraste entre ellas comiendo en un restaurante de barbacoa vestidas al estilo Lolita atrajo muchas miradas extrañas, a ninguna de las dos les importó. Por el contrario, Blake estaba secretamente eufórico porque, en el poco tiempo que tardó en comer esa comida, había ganado más de 100 puntos de tejido de sueños. Tras comprobar su saldo, Blake decidió realizar otra simulación esta noche. Tuvo que admitir que viajar era estupendo. La velocidad para ganar puntos de tejido de sueños era mayor y la frecuencia de las simulaciones iba en aumento.
Para esta simulación, ya lo tenía decidido. Planeaba intercambiarlo por una oportunidad de anclar, y había dos, no, tres opciones para anclar. Eran el mundo de simulación de artes marciales, el mundo de simulación de la mamá oso y el anterior mundo de simulación de llamas. La razón por la que decidió elegir entre estos tres fue que tenía aliados poderosos con buenas relaciones en todos ellos. En el mundo de las artes marciales, existía el nivel de campeón. Urshifu, con quien había sido aprendiz, además de dos amigos de nivel 4 de élite. En el mundo de la mamá oso, estaba la mamá Bewear, que no era de élite pero era más fuerte que la mayoría de los élite, junto con ese Shaimin que podría haber ido o no. En el mundo de la llama, estaba el nivel campeón Moltres, quien, por alguna razón, había decidido ayudarle. Mientras mantuviera conectados estos mundos de simulación, podría invocarlos para que le ayuden a una décima parte del precio. Sin embargo, Black no estaba del todo seguro de cuál elegir. En el mundo de las artes marciales, aunque había sido aprendido, Urshifu estaba obsesionado con el entrenamiento. Aparte de dedicarles tiempo durante los descansos para enseñarles, rara vez se comunicaba con ellos la mayor parte del tiempo. Sumado a su filosofía de enseñanza de animarlos a superar las dificultades por sí mismos, Black no estaba seguro de si la otra parte realmente vendría a ayudarlos y usaba la función de asistencia. Si bien sus otros dos amigos, Phalanx y Lucario, sin duda le echarían una mano, en términos de fuerza bruta, probablemente no podrían compararse con Mamá Oso. En cuanto a Moltres, para ser honesto, Black ni siquiera sabía por qué se había interesado en él, así que no estaba seguro de elegir ese mundo. Con Mamá Oso, Black era la única de la que podía estar seguro de que respondería a todas sus peticiones. Si se encontraba en peligro, podía llamarla sin dudarlo para pedir ayuda. Pero en términos de fuerza bruta, Mamá Oso probablemente no podría vencer a Urshifu o Moltres, y ahí radicaba el dilema de Black. Si el dios oso de Alola era la versión Pro Max con fuerza de campeón garantizada, entonces el dios oso del mundo de la simulación era solo una versión de bajas prestaciones. Sin embargo, recordando cómo Mamá Oso lo había cuidado, Black finalmente decidió convertirse en el pilar del mundo de Mamá Oso. De esta forma, además de poder pedirle ayuda a Mamá Osa, también podría ir a visitarla, matando dos pájaros de un tiro. Cuando se hizo más rico, se convirtió en el pilar del mundo de las artes marciales. Aunque solo había estado allí para aprender, tenía una gran relación con los dos amigos que había conocido. Además, inesperadamente había alcanzado el nivel 4 de esgrima. Si bien aún no lo había practicado mucho, no parecía ser muy efectivo. En ese momento, pude mostrarle a su maestro, Urshifu, su progreso. El mundo de las artes marciales ya se resumió brevemente, pero escribiré más sobre él más adelante. Allí, el protagonista aprende principalmente técnicas de combate salvaje. Al fin y al cabo, las necesitarán cuando se enfrente a los villanos adelante más. Entonces conseguirá una espada. Imagínense, una doncella de la espada con un aura inmortal, ¡qué genial! ¿Qué les parece? Blake, ¿en qué piensas? Ven aquí. Justo en ese momento, la voz de Valeria interrumpió los pensamientos de Blake. Vio que, en algún momento, Valeria había conseguido dos algodones de azúcar. Una era de color azul con sabor a baya oran, y la otra era de color rosa con sabor a baya pecha. Toma, Blake, este es tuyo. Valeria le entregó a Blake el algodón de azúcar azul con sabor a bayas oran mientras le daba un mordisco al rosa que tenía en la mano. El sabor es bastante bueno. Al sentir el sabor en su lengua, esta baya oran le recordó a las fresas de su vida pasada. Aunque el color era diferente, el sabor era prácticamente el mismo. Muy dulce. ¿De verdad está tan bueno? Yo también quiero probarlo. Al escuchar la opinión de Blake, Valeria no lo pensó dos veces antes de darle un mordisco al algodón de azúcar que Blake tenía en la mano. Este está un poco ácido. No es tan dulce como el mío. Toma, Blake, prueba el mío. Sintiendo ese sabor agridulce, Valeria le entregó su algodón de azúcar a Blake. Al ver el algodón de azúcar a medio comer que tenía delante, a Blake no le importó que se le escurriera y lo probó. Este también está muy bueno. El algodón de azúcar que Valeria sostenía en la mano tenía un sabor más parecido al del melocotón, aunque era mucho más dulce que el suyo. A él no le gustaban especialmente las comidas demasiado dulces. Jeje. Te lo dije. Los que elegí son definitivamente deliciosos. Al ver que Blake elogiaba a ambos algodones de azúcar que había elegido, Valeria levantó la cabeza con orgullo, con la nariz prácticamente apuntando al cielo.
Sin embargo, Blake no estaba seguro de si era solo su imaginación, pero su comportamiento hacía que el aire a su alrededor se sintiera denso con un aroma cítrico. La gente los miraba de forma extraña, aunque la mayoría con una mirada afectuosa. Los dos vagaron por las calles de noche durante un buen rato, comiendo y bebiendo por el camino. Aparte de la comida, no compraron nada más. No fue hasta alrededor de las 9 de la noche que regresaron al centro Pokémon para prepararse para ir a dormir. Tras ponerse el pijama, Blake llamó a sus 3 Pokémon. Acababan de terminar de comer comida Pokémon rica en energía y estaban a punto de descansar, pero al ver a Blake llamarlos a la vez, adivinaron lo que iba a pasar. Blake les dijo que esperaran un momento, dejando que Mauile se hiciera cargo del reloj para evitar que se repitiera la situación anterior. Esta vez, planeaba permitir que solo Armarouge y Ceruledge se sometieran a la simulación, mientras que él mismo actuaría junto a Enui. Ding. Intercambio exitoso. Número de anclajes actuales. 1. Ding. Intercambio exitoso. Número de simulaciones actuales. 2. Gastó un total de 9000 puntos de tejido de sueños para intercambiarlos por un ancla y 2 simulaciones. Sus 14.000 puntos originales se redujeron instantáneamente a poco más de 5.000, lo que provocó en Blake una profunda tristeza. Absurdamente rápido. Capítulo 162. Viendo bewear otra vez, velocidad de progreso ridícula. Mauile, contaré contigo esta noche, dijo Blake, acariciando la cabeza de Mauile antes de irse a dormir. Mauile también se acercó en respuesta, indicando que podía dejarlo en sus manos. Después de acomodarse en una posición cómoda para dormir, Blake también inició la simulación. Sin embargo, algo inesperado le sucedió a Blake, quien escuchó la voz del sistema. Ding. Uso exitoso. Se detectó que el anfitrión ha anclado una simulación anterior. ¿Desea el anfitrión ingresar al mundo anclado o construir una nueva simulación aleatoria? El sistema le daría 2 opciones. Una era entrar en la simulación anclada y la otra, elegir al azar. Blake llevaba mucho tiempo esperando algo así. Después de todo, si no podía elegir el mundo de simulación anterior, ¿de qué servía anclar ese mundo? O si no pudiera realizar una nueva simulación aleatoria, ¿no sería la supuesta simulación prácticamente un desperdicio? Y lo que descubrió a Blake fue, en realidad, otra cosa. Cuando se eligió el mundo anclado, el sistema le pidió que eligiera el Pokémon que se sometería a la simulación, pero esta elección no era una pregunta de opción única. Eran posibles tanto opciones únicas como múltiples. En otras palabras, el problema que originalmente le preocupaba no poder estar al lado de los Pokémon al mismo tiempo y acompañarlos en su crecimiento quedó resuelto al instante. Aunque el número de usos de simulación consumidos seguía siendo el mismo, poder actuar juntos era mejor que nada. Era una lástima que Mauile no pudiera venir, y encima tuvo que quedarse a esperarlos en la puerta. Sin embargo, con respecto a este asunto, a Mauile tampoco le importaba, porque las cosas que tenía Mauile aún no se habían agotado, además de que, después de tantas veces en las simulaciones anteriores, a Mauile no le importaba esta o 2 veces. Al igual que ahora, Mauile sostenía ese fragmento de espada, absorbiendo en silencio la energía que contenía. De vuelta al lado de Blake, sin pensarlo mucho, Blake eligió a Armarouge y Ceruledge para que se sometieran a la simulación con él. Aunque simulaciones aleatorias también tienen sus ventajas. Además, existe la posibilidad de encontrarse con un mundo ordinario. En esos lugares, el ritmo de crecimiento es realmente lento, por lo que Blake pensó que era mejor actuar juntos, para que pudieran cuidarse mutuamente en cierta medida. Ding. Usa el éxito, reconstruyendo el mundo de los sueños. Al oír la voz del sistema, Blake volvió a caer en un sueño profundo. Al abrir los ojos, Blake se encontró tendido en un pajar, con Ceruledge y Armarouge de pie a su lado. Este lugar es, Blake observó el entorno y sintió que le resultaba familiar. Parecía ser la casa de Mamá Oso, donde había terminado la simulación anteriormente. Parece que al entrar de nuevo en el mismo mundo de simulación, el punto de partida debería ser donde lo dejamos antes. La verdad es que esta simulación era una trampa. Antes había reiniciado justo al borde de un precipicio, y si no hubiera sido por la ayuda de Mauile, no habría podido salir. Mimi. En ese preciso instante, 2 sonidos resuenan detrás de Blake, atrayendo de inmediata la atención de todos los presentes. Blake giró la cabeza para mirar y vio a 2 adorables Stuful mirándolo con expresión inexpresiva. Esa adorable apariencia no solo despertó la compasión y el cariño de Blake, sino que incluso Ceruledge y Armarouge, que estaban detrás de él, se sintieron atraídos por ellos.
De repente, se oyó un grito agudo, seguido de un aura terriblemente poderosa. En un instante, Ceruledge y Armarouge entraron en estado de combate. Pero aún así, solo sintieron pasar una sombra oscura fugazmente y una fuerte ráfaga de viento les rozó las mejillas. No está bien. Los dos Pokémon, con su rápida reacción, adivinaron inmediatamente que la persona que acababa de pasar ya los había adelantado. Cuando voltearon la cabeza, lo que vieron fue una figura enorme que sostenía a Blake. Debido a que Blake estaba en manos del oponente, combinado con esa velocidad extremadamente rápida de hace un momento, por un instante, Ceruledge y los demás no se atrevieron a hacer ningún movimiento, por temor a que el oponente lastimara a Blake. Bewear, ¿cuánto tiempo sin verte? Blake estaba en brazos de Bewear y no sentía ninguna molestia. Esto no se debía a que Blake fuera fuerte, sino a que el control de Bewear sobre su fuerza había alcanzado el extremo, por lo que no le causaba ningún daño. Esto era como si alguien condujera una excavadora con un cuchillo de cocina atado para hacer Wendy Tofu, y lo hiciera muy bien. Ahora Blake, sostenido en los brazos de Bewear, aunque su cabeza sobresalía y no había sufrido ningún daño, simplemente no podía liberarse ni moverse. Miró a Bewear y, de forma subconsciente, comprobó la información del otro, pero la escena que apareció a continuación lo dejó estupefacto. Especie. Bewear atributo. Normal, lucha género. Femenino habilidad. Inquietar potencial. Naranja nivel. 66, nivel de los 4 de élite, habilidades. Nivel 66. Era 6 niveles más alto que cuando la vio antes. Bewear no solo había llegado al nivel de los 4 de élite, sino que su nivel también había aumentado muchísimo. Aunque ya había notado que a Bewear le resultaría fácil llegar al nivel de los 4 de élite y que su retraso se debía simplemente a algún motivo, un aumento tan grande aún lo aumentaron enormemente. Si el transcurso del tiempo en la simulación era el mismo que en la realidad, eso significaba que solo había transcurrido poco más de un año desde la última reunión. Durante este tiempo, Bewear no solo logró alcanzar el nivel élite, sino que también subió 5 niveles seguidos. Si fuera de nivel de líder de gimnasio, Blake no se sorprendería demasiado, pero de nivel de alto mando era un poco ridículo. Para una élite normal, es imposible subir de nivel sin varios meses. Incluso con el potencial de Orange, sin el apoyo de recursos de alta gama, sería muy difícil alcanzar este nivel. Incluso esos 4 de élite, después de varios años, aparte de Suas que rompió el nivel élite y llegó al nivel campeón, los demás todavía están en esta etapa, ¿verdad? Futuro 4 de élite de tipo fuego de Sinnoh. Flint. Como alguien que tomó a Quintia como meta y había estado entrenando para volverse más fuerte, queriendo vengar su humillación anterior, Flint ya tenía un equipo élite completo durante su período en el alto mando, pero después de tanto tiempo, solo Infernape logró llegar al nivel campeón, apenas pudiendo intercambiar golpes con el Garchomp de Quintia. ¿Se podría decir que el potencial de los Pokémon de Flint, como miembro del alto mando, era débil? ¿O que sus recursos no eran suficientes? De esto se desprende que, una vez alcanzado el nivel del alto mando, es realmente muy difícil mejorar. Pero en esta situación, subiendo 6 niveles en un año, si el Flint del futuro lo supiera, probablemente se asustaría hasta las lágrimas. Bewear hizo caso omiso a las palabras de Blake, y siguió frotando su cabeza contra la carita de Blake. Al ver esta escena, Ceruledge y los demás recordaron lo que Mauile les había contado. Ella había conocido a un Bewear en una simulación con Little Bay y había sido cuidada como una niña. Además, Bewear era extremadamente poderosa, poderosa hasta un grado inimaginable, del tipo que incluso con la mega evolución, sería muy difícil para Mauile luchar contra ella. Por supuesto, excepto si estuvieran en el mismo reino. El Bewear que está frente a ellos debería ser ese. Pensando en esto, los dos Pokémon dejaron de estar en guardia y reconocieron las bayas que habían caído a un lado para comerlas, mientras observaban a Little Bay y Bewear acurrucados. Al mismo tiempo, los dos hermanos también conversaron un rato sobre por qué habían aparecido allí al mismo tiempo. Después de todo, lo que el Blake les había dicho antes era que las simulaciones solo podían realizarse individualmente y no juntos. Pero tras discutir un rato, solo pude llegar a la conclusión de yo tampoco lo sé. Capítulo 163. La cueva misteriosa. Por otro lado, Bewear seguía reteniendo a Blake. Tras forcejear simbólicamente un par de veces y darse cuenta de que no había escapatoria, Blake dejó de malgastar sus esfuerzos. Tras pasar mucho tiempo así, Bewear finalmente soltó a Blake.
Sin embargo, al verla mirar a su alrededor con expectación, Blake adivinó lo que estaba pensando. Esta vez Mauile no me siguió. Solo traje a Armarouge y Ceruledge conmigo. Mientras hablaba, Blake señaló a los dos Pokémon que seguían comiendo cerca. ¿Y? Bewear miró a Ceruledge y a los demás con confusión, pero rápidamente se dio cuenta de que esos dos pequeños debían ser los nuevos compañeros de la pequeña monada. Así pues, la hospitalaria Bewear corrió directamente a donde guardaba la comida y sacó un poco de miel dulce para agasajarlos. Como ya había tenido experiencia, Blake se sentó en la hierba con soltura, esperando a que Bewear le diera de comer. Al mismo tiempo, sostenía un Stuful en cada brazo, acunando a los dos pequeños en su abrazo. Desde otra perspectiva, parecía una hermosa niña sosteniendo a dos adorables criaturitas, lo que resultaba muy conmovedor y agradable a la vista. Ceruledge y Armarouge estaban algo desconcertados, pero lo entendieron al instante siguiente. Vieron cómo Bewear se acercaba por detrás y los empujaba para que se unieran a los demás que estaban sentados en los montones de heno. Esa fuerza aterradora los dejó completamente incapaces de resistir, y fueron empujados directamente sobre los montones de heno para que se sentaran. A continuación llegó la sesión habitual de alimentación, que apenas terminó cuando todos habían comido lo suficiente como para no poder comer ni un bocado más. Sin embargo, Blake no se quedaría allí para siempre, ya que la simulación apenas había comenzado y aún quería explorar más este mundo. Entonces, Blake se comunicó con Bewear. Originalmente pensó que ella se negaría y planeó imitar la serie Sol y Luna, donde el equipo Rocket se escabullía mientras Bewear estaba buscando comida. Pero para sorpresa de Blake, Bewear se acercó de inmediato. Ni siquiera él entendía por qué los había dejado ir tan fácilmente. G. Sin dudarlo ni dar explicaciones, Bewear los levantó a los tres por la cintura, dándoles un buen susto. Cuidado, ¿estás? Antes de que pudiera siquiera preguntar, Blake sintió que el paisaje a su alrededor cambiaba rápidamente. Le costaba respirar y no podía hablar. Bewear los llevaba a cuestas y corría a toda velocidad. Dejaba profundas huellas por donde quiera que pisaba, lo que demostraba la enorme fuerza necesaria para mantener tal velocidad. Tras correr durante unos 10 minutos, Blake por fin pudo respirar con normalidad cuando Bewear se detuvo. Para su sorpresa, el trayecto había sido inesperadamente tranquilo. No había sentido ninguna molestia. Una vez que recuperó el conocimiento, Blake comenzó a observar los alrededores, pero por alguna razón, sintió que aquel lugar le resultaba muy familiar. ¿Es esto? Blake observa el bosque circundante y el acantilado no muy lejano. Al combinar esta información con el mapa automático de la simulación, se dio cuenta de que era un lugar que ya había iluminado, así que rápidamente lo recordó. No es este el punto de partida anterior. Blake recordó incluso ahora que, al inicio de una simulación anterior, había aparecido justo en la cima de este acantilado escarpado. Podría decirse que era el punto de aparición más abstracto de la historia. G. Justo cuando se preguntaba por qué Bewear los había traído allí, la siguiente acción de Bewear hizo que el corazón de Blake se acelerara de terror. ¡Zas! Con un potente empujón, Bewear los arrojó por el acantilado y comenzó a caer en caída libre. Al carecer de capacidad de vuelo, solo podían agitarse impotentes en el aire. Armarouge agarró a Blake en el aire. Justo cuando estaba a punto de usar el lanzallamas para aprovechar el retroceso y empujarlos hacia el borde del acantilado, Blake lo detuvo. Ten cuidado, no deberías hacernos daño, no actúes precipitadamente todavía. Gritó Blake mientras caía en caída libre. Debido al fuerte viento, era imposible oírlo sin gritar. Al oír esto, Armarouge dudó un momento antes de seguir las palabras de Blake y esperar a ver qué sucedía. Si cayera desde esa altura, él podría salir ileso, pero su hermano menor era más débil y probablemente resultaría gravemente herido. Sin mencionar a Blake, un humano. ¿Acaso no acabaría hecho pedazos tras una caída así? De vuelta con Bewear, después de echar a Blake y a los demás, ella misma no tomó ninguna precaución y saltó directamente del acantilado, cayendo a una velocidad aún mayor. Auge. Tras caer durante unos 10 segundos, acompañada de un fuerte estruendo, Bewear abrió un cráter en el suelo con una radio de más de 10 metros, pero ella misma resultó completamente ilesa. Al ver a Blake y a los demás a punto de aterrizar desde el cielo, Bewear impulsó sus piernas con fuerza y saltó a más de 10 metros de altura, sujetándolos con firmeza antes de llevarlos a salvo al suelo. PD. Al saltar directamente hacia abajo, incluso con absorción de fuerza, Armarouge y Ceruledge pudieron soportar el impacto restante, pero Blake no.
Por eso se usó este método para reducir el impulso en el aire y que podrían aterrizar a salvo. Tras aterrizar sano y salvo, Blake miró a su alrededor. Era la primera vez que estaba allí. Para su sorpresa, justo al pie del acantilado, además del río que ya había visto, había una enorme cueva. No había podido descubrirlo antes debido al ángulo de la cámara. Entonces, cuidado. ¿Hay algo aquí dentro? ¿Nos trajiste aquí por esto? Tras ver la cueva y atar cabos, Blake adivinó fácilmente el motivo. Era probable que hubiera algo bueno dentro, por eso Bewear los había traído aquí. Sin embargo, esa cosa debe ser inamovible. De lo contrario, dadas las costumbres de Bewear, probablemente se la habría traído consigo. Gigi. Al oír sus palabras, Bewear se acercó directamente, indicando que había adivinado correctamente. Después, Bewear los dejados en el suelo. Esta tan esperada oportunidad de moverse libremente hizo que Blake exhalara un largo suspiro de alivio. Tras estirar ligeramente su cuerpo, Blake se dispuso a entrar. Bewear, ¿no vas a entrar tú también? De repente, Blake notó que Bewear estaba parada en silencio en el mismo lugar, y no entendió por qué no lo seguía. Pero Bewear simplemente negó levemente con la cabeza y los saludó con la mano, como diciendo adiós. ¿Quieres decir que no puedes entrar? Preguntó Blake al ver ese gesto. La respuesta que recibió fue afirmativa, lo que le hizo reflexionar sobre muchas cosas por un momento. ¿Podría ser que este sea el territorio de algún Pokémon? Mamá Oso no puede entrar porque es demasiado fuerte, o tal vez no se lleva bien con los demás. Tras reflexionar, Blake consideró que esta idea era la más lógica. Pero, ¿qué tipo de Pokémon podría llegar a ser un alto mando? ¿Mamá Oso desconfía? Con la fuerza de Mamá Oso, similar a la de Machamp, incluso un alto mando ordinario de nivel es probable que los Pokémon tuvieran dificultades contra ella, por no hablar de otros. Pero Blake sabía que Mamá Oso no le haría daño. Ya que ella lo había traído hasta allí, seguramente estaría a salvo y obtendría beneficios. Al pensar en esto, Blake no dudó más. Saludó a Bewear con la mano y luego condujo a Armarouge y Ceruledge al interior de la cueva. Impulso. Capítulo 164. Volver a ver a Unown supone un gran impulso. En el oscuro y profundo pasadizo, la mano derecha de Armarouge se encendió en llamas mientras caminaba delante, sirviendo como fuente de luz. Ceruledge lo siguió, impidiendo que Blake cayera en una emboscada. Esta doble capa de protección le proporcionó a Blake una completa sensación de seguridad, por lo que, aunque el entorno era un poco inquietante, no tuvo miedo en absoluto. Sin embargo, al observar el entorno oscuro, no estaba seguro de si era solo su imaginación, pero Blake sintió un aura familiar allí. Aún así, no podía recordar exactamente por qué le resultaba familiar. Dejando de lado esos pensamientos dispersos, continuó caminando hacia adelante. ¿Ya casi llegamos? No esperaba que fuera tan rápido. Tras caminar un rato, Blake descubrió que el pasaje parecía terminar y que, más adentro, había otro espacio. En cuanto entró, Blake notó que algo no andaba bien. En este espacio cerrado, varios cristales luminosos desconocidos en las paredes iluminaban la zona. En el centro del espacio se encontró un altar desconocido. Además, el perspicaz Blake descubrió de inmediato que había inscripciones en las paredes. Sí, así es, escritura de verdad. Escribir significaba civilización. Tras haber realizado tantas simulaciones, Blake nunca había visto a un ser humano en una simulación hasta ahora, lo que inconscientemente le había llevado a creer que las simulaciones estaban deshabitadas. Pero Blake no estaba demasiado entusiasmado. Aunque no había visto la civilización humana, sí había visto una civilización Pokémon una vez, así que aún era posible que esos escritos hubieran sido dejados por alguna civilización Pokémon. Independientemente de lo que fuera, el hecho era que no podía entender nada. Vamos a echar un vistazo al altar, dijo Blake a Ceruledge y a los demás, y luego caminó directamente hacia el altar. Al fin y al cabo, en este espacio no había nada más que las inscripciones ininteligibles en las paredes. Al llegar a lo alto del altar, Blake descubrió que no había nada sobre él, lo que lo dejó algo desconcertado. ¿Eso no debería ser correcto? Si realmente no hay nada aquí, ¿por qué me traería Bewear? Tararear, de repente, justo cuando Blake se lo preguntaba, todo el altar o mejor dicho, todo el espacio comenzó a vibrar violentamente. Simultáneamente, el altar comenzó a emitir una inquietante luz púrpura. Esta serie de anomalías puso a Ceruledge y a los demás en estado de máxima alerta, y rodearon a Blake para protegerlo. ¿Qué está pasando?
Al ver semejante alboroto, incluso Blake, que había presenciado grandes tormentas, no pudo evitar sobresaltarse. Pero esa inexplicable sensación de familiaridad se hizo aún más fuerte, como si ya hubiera visto esa escena en algún lugar. Un segundo después, Blake supo exactamente de dónde provenía esa sensación de familiaridad. En las paredes cercanas, en medio de un destello de luz, esos personajes se transformarán en un Pokémon. Blake estaba muy familiarizado con Unown. Pero a diferencia de los Unown que habían respondido a todas las peticiones anteriormente, en cuanto descubrieron estos Unown, comenzaron a rodearlos de inmediato. A juzgar por la cantidad, había al menos varios cientos. Exclamación de cierre arroba. En ese momento, una serie de murmullos sin sentido resonaron en su mente. Blake sintió que le daba vueltas la cabeza, y este fenómeno era aún más evidente en Ceruledge y Armarouge. En ese momento, se sujetaban la cabeza con ambas manos y estaban arrodillados sobre una rodilla, con una expresión de inmenso dolor. ¿Qué ocurre? Blake se sentía extremadamente mareado. Para no caerse, solo pudo agacharse y apoyarse con las manos en el suelo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por activar una oportunidad oculta. El regalo de los Unown. Recompensa. Favorabilidad de la familia Unown. Timbre. Se ha detectado que el anfitrión ya posee la favorabilidad de la familia Unown. Se actualiza automáticamente a afinidad Unown de alto rango. La voz del sistema resonó de repente. Blake, que se había sentido mareado por esos murmullos sin sentido, sintió al instante una oleada de claridad, y la negatividad de hacía un momento se desvaneció. Acto seguido, Blake revisó rápidamente la información que el sistema acababa de proporcionar. Oportunidad oculta. El regalo de los Unown contenido. Unown, un misterioso tipo de Pokémon. Su origen y propósito son indeterminados. Poseen poderes mágicos y pueden desencadenar fuerzas que podrían considerarse milagros. Cuanto mayor sea su número, mayor será su poder. Este lugar es uno de los hábitats de los Unown. Aquellos destinados pueden recibir su ayuda y obtener un pequeño impulso. Sin embargo, dado que el anfitrión cuenta con el favor de los Unown familia, los Unown brindarán una oportunidad aún mayor. Al ver esta información, el corazón de Blake dio un vuelo e inmediatamente revisó la información de Ceruledge y Armarouge. Ya se había desmayado en el suelo. Era evidente que habían recibido demasiada energía de golpe y no pudieron soportarlo. ¿Y por qué él estaba bien? Solo cabía decir que el sistema era demasiado poderoso. Con un simple ding. Se había recuperado. Especie. Ceruledge, Shinji, atributo. Fuego, fantasma género. Masculino habilidad. Armadura débil, fuego relámpago, habilidad oculta, potencial. Naranja nivel 50, nivel avanzado, habilidades. Hoja amarga, especie. Armarouge atributo. Fuego, psíquico género. Masculino habilidad. Fuego relámpago potencial. Naranja nivel 54, nivel de líder de gimnasio, habilidades. Cañón de armadura, Ceruledge había subido directamente al nivel 50, un aumento de 5 niveles completos. Ahora estaba a solo un paso del nivel de líder de gimnasio. En cuanto a Armarouge, aunque solo subió 3 niveles, ya estaba al nivel de líder de gimnasio. En términos de energía pura absorbida, probablemente fue más del doble de lo que había absorbido Ceruledge. Siseo. Al leer esta serie de información, Blake contuvo el aliento. Este impulso era demasiado exagerado. Con tan solo una oportunidad, 2 Pokémon subieron muchísimo de nivel. El nivel de Armarouge incluso alcanzó al de Mawile. Estos Unown son demasiado increíbles. Blake pensó para sí mismo. Quiero aún más. Por supuesto, solo era una broma. En ese momento, Ceruledge y los demás ya habían quedado inconscientes por la enorme descarga de energía. No podría resistir más. De lo contrario, si la inyección de energía continuaba, explotarían justo delante de él en cuestión de minutos. Gracias, Unown. Blake hizo una reverencia a Unown para expresar su gratitud. Naturalmente, no podía limitarse a ofrecer palabras. Como no sabía si Unown podía comer, Blake simplemente sacó todas las gemas psíquicas que tenía de su espacio del sistema y las colocadas en el suelo. Al percibir la presencia de las gemas psíquicas, los Unown, que estaban a punto de marcharse, no pudieron evitar detenerse. Se agruparon para consumir la energía pura. Aunque esta energía era una gota en el océano para ellos, era la primera vez que una criatura les entregaría un regalo. PD. El poder de los Unown aumenta exponencialmente con su número.
Con varios cientos de Unown en escena, incluso si apareciera Moltres del mundo de fuego, aún podrían darles una paliza. Los Unown, que solían ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, sintieron por primera vez tal bondad pura. Sumado al aura de Blake, que les resultaba particularmente atractiva, no podía evitar sentirse más cerca de él. Pensamientos de un oso vestido capítulo 165. La bendición de Unown, los pensamientos de Bewear. Al observar a los Unown que lo rodeaban, Blake no tuvo miedo y los tocó aquí y allá. Aunque los Unown no eran exactamente como gatos o perros, tenían un tacto suave, lo cual resultaba bastante agradable. Los Unown, como si compitieran por su afecto, se acurrucaban cada vez más cerca de él. Pero la alegría se endurece poco. Un minuto después, aparecieron varias grietas espaciales en el espacio cercano, de las que emanaba constantemente energía color lavanda. Los Unown miraron a Blake con recelo antes de abalanzarse sobre las grietas y desaparecer. ¿Qué pasó? Blake miró al Unown que se alejaba repentinamente, algo desconcertado. Intentó preguntarle al sistema, pero no respondió porque esto no formaba parte del contenido de la misión. Sin otra opción, Blake solo pudo reflexionar sobre el misterio. ¿Podría ser que los Unown no puedan permanecer en la realidad por mucho tiempo? Pero eso no es correcto. En la película El hechizo de los Unown, esos Unown aparecieron claramente durante un largo periodo. Pero entonces, de repente recordó a la niña que tomó al falso ente y como su padre y especuló. Los Unown no pueden permanecer activos en la realidad por largos periodos, pero si hay un ancla en la realidad, es decir, alguien que pide un deseo, entonces pueden permanecer. Aunque Blake sintió que había algunas lagunas en esta teoría, no tenía suficiente información para llegar a una conclusión mejor. Olvídalo, primero tengo que encontrar la manera de sacarlos. Al ver a los dos Pokémon tirados en el suelo, Blake sintió un ligero dolor de cabeza. Sin Pokéballs, podría cargarlas él mismo. Sin perder más tiempo, Blake estiró sus extremidades y tiró de Enui. ¿Eh? De repente, Blake sintió que algo andaba mal, porque había levantado a Enui con facilidad sin usar mucha fuerza. Podría ser. Como si estuviera pensando en algo, Blake rápidamente abrió su panel de estado para comprobarlo. Nombre. Blake. Género. Masculino. Edad. 10 habilidades especiales. Poder curativo, nivel 1, afinidad avanzada, buena suerte, bendición del cielo estrellado, bendición de Shaimin, bendición de Unown, afinidad de Unown de alto rango. Habilidades. Maquillaje, nivel 5, esgrima, nivel 4. Puntos de tejido de sueños. 5091 recuento de simulación de sueños. 0 número de anclajes. 0 Pokémon equipados. Mawile, nivel 54, Armarouge, nivel 51, Shimmy Cerulego, nivel 44, efectivamente, no solo su afinidad Unown original se había convertido en afinidad Unown de alto rango, sino que también se había fusionado con la columna de habilidades especiales. Pero lo más importante no era eso. Era la bendición de los Unown que se le había añadido en algún momento desconocido. Bendición de Unown. Constitución aumentada en un 10%, sexto sentido mejorado. Fue simple y directo. Una noble asignación porcentual. Un aumento de tan solo el 10% en la constitución permitió a Blake, a quien antes le resultaba un poco agotador cargar a Ceruledo, levantarlo con facilidad. PD. La constitución y la fuerza no se pueden generalizar. La constitución es una mejora integral. La fuerza, la resistencia y la defensa son partes de la constitución de una persona. Y luego estaba el llamado sexto sentido. Aunque era un tanto abstracto, no era más que una forma de precognición. Esto era mucho mejor que cualquier mejora de constitución. Al fin y al cabo, ya fuera para comandar una batalla o para enfrentarse al peligro en la naturaleza, el sexto sentido podía ser útil. El problema era que era invisible e intangible, lo que dificultaba su percepción. Gracias, Unown. Blake volvió a agradecer la dirección en la que se habían ido los Unown. Luego, con uno a cuestas y el otro sobre su hombro, se llevó a los dos Pokémon lejos de la zona. En el espacio desconocido, los Unown observaban el exterior mediante medios especiales. Al ver a Blake darles las gracias, los Unown bailaron de alegría. Aquellos que habían recibido una palmadita en la cabeza o habían sido favorecidos por Blake incluso desfilaron entre sus compañeros para presumir, lo que hizo que muchos otros Unown desearan poder derrotarlos. Pero Blake no estaba al tanto de estas cosas. En ese momento se dirigió al exterior con los dos Pokémon. De vuelta al lado de Blake, acababa de sacar a los dos Pokémon de la cueva. Sumado a la falta de luz solar para recuperar energías, estaba bastante cansado.
Aunque su constitución se había fortalecido, cargar con dos a la vez era, sin duda, un poco difícil. Yi. Tan pronto como salió, Bewear abrió los brazos y abrazó a Blake junto con los demás. ¿Eh? ¿Qué haces ahora? Preguntó Blake, pero Bewear no respondió. Tras frotar su rostro contra el suyo, impulsó sus piernas y desapareció del lugar a toda velocidad, dejando solo un pequeño hueco como prueba de su presencia. Al ver cómo el paisaje se alejaba rápidamente, Blake pensó que Bewear lo estaba llevando de vuelta. Pero a través del mapa del sistema, descubrió que no se dirigía hacia la cueva, sino que se movía constantemente hacia una zona negra inexplorada. De ninguna manera, ¿no me dices que hay más? Blake pensó que la oportunidad en el lugar de los Unknown ya era muy buena, pero viendo este impulso, parecía que Bewear lo iba a llevar a otro lugar. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Aunque la oportunidad de los Unknown era poderosa, no habría sido suficiente para que Bewear subiera 6 niveles. Sin embargo, Blake no entendía cómo Bewear había encontrado esas cosas. ¿Fue realmente pura suerte? Lo que él no sabía era que, tras la desaparición de Blake, Bewear creía que algo se lo había llevado. Había buscado por todo el bosque y se había abierto paso a la fuerza, pero aún así no lo había encontrado. Finalmente, valiéndose de su agudo sentido del olfato, Bewear siguió el rastro de Blake y encontró el lugar donde apareció por primera vez. El acantilado. Lo que siguió fue una progresión natural. Saltó directamente hacia abajo y encontró la oportunidad de los Unknown. En comparación, los objetos que le había regalado a Blake antes eran de muy poca calidad. Fue entonces cuando Bewear creyó que no podía quedarse con Blake porque no tenía nada valioso que ofrecerle. Como dice el refrán, uno puede sufrir, pero nunca debe dejar que el niño sufra. Así que después, buscó por todas partes cosas buenas similares. Finalmente, después de un año, por fin encontré un lugar comparable a la oportunidad de los Unknown. Esta vez, debes quedarte con la pequeña monada. Por cierto, ¿por qué mamá oso no les compró esto a sus dos hijos? Pues, naturalmente, porque no había necesidad. Mamá oso siempre se rigió por el principio de conceder todos los deseos. Blake hacerse más fuerte, así que buscó esto. Y esos dos Stufur seguían siendo niños que solo pensaban en jugar. Aunque les pusieran esas cosas delante, probablemente Stufur no las querría. En cuanto al actual Blake, desconocía por completo los pensamientos de Bewear. De lo contrario, probablemente estaría dividido entre la risa y las lágrimas. Aunque quisiera quedarse, era inútil. El tiempo de simulación era limitado, y como esta vez no había usado un caramelo para prolongar el sueño, solo podía quedarse allí un día como máximo. Capítulo 166. Regigigas. Mamá oso es la mejor. Blake solo abrió los ojos cuando sintió que se detenía. Pero la escena que se presentó ante él al segundo siguiente lo dejó estupefacto. Ante él se alzaba una imponente montaña. En un precipicio de la ladera, se encontró un altar invertido. El altar estaba cubierto de musgo y tenía 3 pilares de piedra insertados. ¿Cómo se construyó esto? Al ver esto, la primera reacción de Blake fue: ¿cómo se construyó? Desafía por completa la ciencia. Aunque se trataba del mundo Pokémon y la ciencia no era estrictamente relevante, ¿cómo lograron superar la gravedad básica? Esto no era el espacio exterior ni el mundo distorsión, así que ¿cómo se construyó? Al contemplar el enorme altar a más de 20 metros del suelo, Blake se sintió algo inquieto. Sabiendo que Bewear lo había traído hasta allí, sospechaba que el altar podría ser similar a los de los Unknown, donde se podían obtener muchos beneficios. Pero había dos problemas. Primero, Ceruledge y Armarouge se encontraron en un estado de letargo. Sus cuerpos estaban esencialmente repletos de energía y no podían absorber más. Segundo, Blake siempre sintió que había algo extraño en ese altar. Esta sensación provenía de su sexto sentido. En general, los altares solían estar relacionados con los Unknown, pero Blake estaba seguro de que este no lo estaba. Al fin y al cabo, si estuviera relacionado con los Unknown, al menos debería tener algún texto antiguo a su alrededor, ¿no? Los alrededores estaban desiertos, solo había un altar. Definitivamente no tenía relación con Unknown. Sumado a su vaga intuición, ese altar no parecía un altar en absoluto, sino más bien, ¿cómo era? Pensó Blake. En cuanto vio el altar, sintió una extraña sensación de familiaridad, pero al pensarlo con más detenimiento, no lograba recordar de dónde. ¿Sí? Al ver que Blake seguía sumida en sus pensamientos, Bewear ladeó la cabeza, pensando que la pequeña moneda no sabía cómo usarla.
Entonces, Beware dio un paso al frente para hacerle una demostración. Auge. Con una repentina explosión de poder desde sus pies, el suelo se agrietó instantáneamente en numerosas fisuras, y ella salió disparada hacia el extraño altar como una bala de cañón. Entonces, usando tanto las manos como los pies, Beware se agarró firmemente a uno de los pilares de piedra.